Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas. En realidad, buenas noches, bienvenido. Bueno, también de decir eso de buenas tardes y buenos días, porque nos ven a través de mirametv.com en cualquier lugar del planeta y dependiendo de la zona, pues o es de día, o es de noche, o es de madrugada. Gracias por estar con nosotros, gracias por vernos y acompañarnos. Decía yo que en verdad, no sé si decirles que estamos en resaca aún de las elecciones y de buenas a primeras nos metieron un chutazo, una sobredosis de elecciones o de dosis electoral, porque en julio hay que volver a votar. Vamos, que en la madrugada del 28 de mayo el propio Pedro Sánchez tomó la decisión de convocar elecciones. Es que el panorama que se le planteó en todo el país al final le puso al hombre en esa tesitura. Bienvenidos, toca analizar qué es lo que ha sucedido en clave canaria y como siempre me acompañan en esta mesa David Cuesta y Óscar Martín. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy nos van a permitir que, al margen de que analicemos los datos, nos echemos un pizquito de risa, un fisquito, como quieran decirlo, porque es que hay claves que llevan su... Hay muchísimas claves, su risa de coña detrás, ¿eh? Es que hay muchísimas claves porque en verdad estas elecciones han dado un vuelco a la realidad política de Canarias muy importante, no ya tanto por quién ha ganado o quién no ha ganado, sino por la aritmética que es tan fundamental para llegar a los pactos, y la aritmética a día de hoy habla de un ganador claro en todo esto, que es Coalición Canaria. No es el que ha ganado en votos en ninguna de las dos provincias, ha ganado en 2 islas únicamente, pero realmente es el gran vencedor de estas elecciones y la aritmética le favorece por completo. Después hay un partido que ha subido mucho, que es el Partido Popular, que es otro de los grandes ganadores, pero menos porque va a conseguir un montón de poder. Pero lo que nadie se esperaba, Manolo, lo que nadie podía imaginar es la desaparición fulminante del proyecto de Unidas Podemos en Canarias. Bueno, y la caída de la vida política, la desaparición política de momento de Román Rodríguez. Ahora analizaremos todo eso. De hecho, hay una vidente por ahí que estoy convencido, David, que esa vidente le quita el puesto a Tesanos sin duda, porque Hombre, Tesanos seguro. De hecho, el sí yo creo que nos lo tenemos que cargar ya. O sea, el sí es una cosa completamente inservible que demuestra que al final estamos gastando un montón de recursos en algo que no sirve para nada. Dinero público, ¿no, Dinero David? público, evidentemente, que no sirve para nada porque no acierta una. O sea, es que ni siquiera acierta ni siquiera se quedó cerca de los resultados, ¿no? El tipo maneja unas horquillas que da miedo. Sí, no, es las que les interesan, lógicamente. De todas formas, lo que ha sucedido en Canarias sí que no nos lo esperábamos en la dimensión en la que ha ocurrido, ¿no? No, la verdad es que no. Sobre todo porque en Canarias es verdad que no se ha dado, por ejemplo, un castigo tan fuerte al Partido Socialista. De hecho, no se ha dado prácticamente un castigo. El PSOE ha bajado, pero muy, muy poquito. De hecho, ha sido la formación con diferencia más votada en Canarias. Pero claro, volvemos a lo mismo. O sea, el PSOE podía gobernar gracias a que existía una alternativa a la izquierda del PSOE potente, que era Podemos, a raíz de Podemos, desde el año 2015, que se formó como un proyecto sólido. Antes no estaban en las administraciones, entraron después de 2015 y a partir de ahí eso ha permitido que el PSOE gobierne a nivel nacional y que gobierne en Canarias. Una vez que Podemos desaparece de la ecuación, ya los números no dan. Sí. Tiempo para analizar. Si les parece, vamos a arrancar con las expresiones y las comunicaciones que los líderes que concurrían a presidente del gobierno de Canarias a la hora de comparecer se expresaban. ¿Con qué tono, con qué palabras, cuál era el discurso? Vamos a empezar, si les parece, por el ganador.
Recuerden que es muy importante aquello que decíamos el pasado domingo. Hubo una ocasión en la que le comenté a David, acompañado de Óscar Martín y de María Jesús Lillo, les dije, señores, recuerden que hoy se vota, pero al final no precisamente el más votado va a ser el que gobierne. Y eso es precisamente lo que ha pasado, lo que va a pasar. El más votado, sin duda, fue Ángel Víctor Torres. Pero definitivamente todo parece indicar que no presidirá Canarias. Fíjense de qué forma comparece Ángel Víctor Torres. Si tenemos en cuenta los datos que conocemos a esta hora y esperando también las próximas para que sean definitivos, el Partido Socialista gana en Las Palmas de Gran Canaria, lo hace en Santa Cruz de Tenerife y en Arrecife, en las 3 capitales de estas islas y también en muchos ayuntamientos, consiguiendo muchos de ellos también mayoría absoluta, y del mismo modo es primera fuerza en el Cabildo de Lanzarote y en estos momentos mismo número de consejeros en los cabildos de Gran Canaria y de Tenerife. Y por tanto, con estos resultados y como responsabilidad del partido que gana las elecciones en Canarias, que las hemos ganado, lógicamente tenemos que intentar, y ese va a ser el esfuerzo, conformar gobierno, porque es el mandato de los canarios y canarias, que conformemos gobierno. Y reconociendo su dificultad, ya que los partidos del bloque de progreso no suman esa mayoría absoluta, la responsabilidad del Partido Socialista por haber ganado estas elecciones es, como digo, intentar conformar el gobierno de Canarias, y a ello nos vamos a prestar. Yo quiero terminar mi intervención diciendo que ha sido una gran jornada de libertad y de democracia, y por tanto mi felicitación a la sociedad canaria, y acabo dándole las gracias a todos los canarios y canarias que de manera mayoritaria han apostado por el Partido Socialista en Canarias, en los ayuntamientos y en los cabildos, y como siempre estaremos a la altura, no les vamos a fallar. Esto podría ser un ganar perdiendo. Ángel Víctor ganó las elecciones, pero perdió la presidencia. No va a presidir Canarias, no suma. Óscar, ya en esa expresión, claro, de él, de Nira y de Sebastián Franqui, el núcleo duro del Partido Socialista, de la dirección del partido, expresaba además, que se veían efectivamente fuera. Y el núcleo duro de la dirección en este caso de la campaña electoral del Partido Socialista en Canarias. Efectivamente, ellos hacían, decía francamente que el Partido Socialista en la realidad era la primera fuerza política en Canarias, donde ellos habían ganado en algunas ciudades, en algunos ayuntamientos, pero evidentemente el tono y la expresión en este caso de los 3 líderes, insisto, del PSOE en Canarias, tanto por Gran Canaria como por Tenerife, en este caso el propio secretario general y la número 2 del partido, era claro, evidentemente, que pese al resultado ellos sabían ya efectivamente primero la muerte política en este caso de Podemos y el resultado efectivamente de Coalición Canaria como segunda fuerza, Partido Popular, que sumaban la aritmética, insisto, en este caso para poder conformar gobierno. Por cierto, ha sido clave ese acuerdo que ha sellado Coalición Canaria con la agrupación Herreña Independiente, con Javier Arma, por cierto, en este caso que lideró las elecciones al Cabildo Insular del Hierro, era su candidato, el hermano de Alpidio Arma. Y que conocimos aquí en el repaso, durante un repaso, en una conexión. Cierto, y lo que ocurre es que luego perdió ahí un diputado del Partido Popular, y efectivamente ya las miradas se centraron tanto por parte de Coalición Canaria como del Partido Popular, evidentemente, pues el hombre que es clave, que en este momento tiene nombre y apellido, que es Casimiro Curbelo. Y que no le va a costar nada. Por cierto, Casimiro Curbelo, que ha dicho que de los socios el único fuerte que ha quedado es él, el único que se queda es él, apuntando directamente al Román Rodríguez, que ha caído, y la propia Noemí Santana lo ha dicho. Evidentemente él ha hablado de un naufragio del Partido Socialista. Evidentemente esto va a marcar también los contactos, los pactos, los acuerdos, el anuncio de Pedro Sánchez, pero él sabe efectivamente que viene el tsunami del PP y a él le interesa que en este país gobierne el PP, pero que él esté en un gobierno donde esté el PP, evidentemente por el dinero que pueda venir del gobierno de España. David, están los muertos en el armario que arden en muchos partidos, David, como Román Rodríguez. Permíteme preguntarte. Sí. Ángel Víctor ganó, pero ganó con el resultado que el PSOE esperaba. La verdad que el resultado bajó con respecto a 2019, pero el resultado, la verdad es que el PSOE probablemente sí esperaba un resultado similar al que obtuvo. De hecho, el PSOE subió en sitios donde el PSOE no esperaba subir, hasta tal punto. Recuperó mayorías absolutas que no tenía, perdió algunos municipios importantes, o los va a perder, como por ejemplo Arona. Pero en líneas generales el resultado del PSOE yo creo que estaba dentro de sus expectativas. Lo que, insisto, no estaba en las expectativas del PSOE era la desaparición de Unidos se puede. Sí. Arona lo pierde el PSOE por culpa del propio PSOE. Cierto, ya lo contamos, por culpa de la dirección insular del PSOE, de la dirección regional y por Ferraz. Bueno, Ángel Víctor Torres
pensábamos que podía tener, yo por lo menos, un mejor resultado en base Fíjate a... tú que subió 20.000 votos prácticamente, o sea, en la circunscripción autonómica esta que se inventó en su día Román Rodríguez y que ahora le ha pasado factura, al final se votaba realmente a los candidatos. O sea, ahí ya no era tanto el partido, que también, obviamente, al final se acaba votando al partido, pero ves unas diferencias que demuestran Ángel Víctor Torres es el político mejor valorado en Canarias. Eso es algo en lo que coinciden todos los sondeos. Y se ve en ese voto. Sube 20.000 votos Ángel Víctor Torres en la circunscripción autonómica donde él era el candidato. Por ejemplo, Fernando Clavijo, que en la práctica es el gran ganador de las elecciones, perdió 40.000 votos. O sea, la gente... Fernando Clavijo no tiene el punch que tiene Ángel Víctor Torres. Sin embargo, es que las elecciones son otra cosa. No son ya solo los líderes, sino los proyectos, las opciones y, sobre todo, las mayorías, Manolo. Las mayorías, pero eso es democracia. Las mayorías y las mayorías están del lado de coalición. Lo digo porque si uno va a los datos objetivos, el PSOE sacó un buen resultado en Canarias. Sí. Sacó un buen resultado. Y de hecho, ya te digo, incluso el propio Ángel Víctor Torres tiene que estar contento de que él le votó más gente, de ganó un diputado más incluso por la circunscripción autonómica. El problema es que en muchas islas no tuvo tanta fuerza. Como y sobre por ejemplo, todo Fuerteventura, que no tiene apoyo. O el hecho de que haya patinado, por cierto, el Partido Socialista en la isla de La Palma, igual que el Partido Popular. Si uno mira para atrás, hasta muchos años, el PSOE solo volvió a tener la presidencia de Canarias cuando hubo un Podemos, un partido a su izquierda fuerte. Sí. O sea, antes nunca la tuvo. O sea, tuvo que ser segundo de Coalición Canaria en 2011, a pesar del buen resultado también de Patricia Hernández después en 2015. El pacto Paulino Rivero, Partido Socialista, en 2015, con José Miguel Pérez. Claro, exacto. Cuando Juan Fernando López Aguilar obtuvo 26 diputados, se tuvo que marchar y propició no, porque evidentemente hubo un pacto entre segundo y tercero, es decir, en aquella época el propio Partido Popular y Coalición Canaria. Vamos. El problema es que el PSOE nunca va a gobernar Canarias si no hay un partido fuerte a la izquierda del PSOE con representación. Pues justo nos vamos con la izquierda de la izquierda. La izquierda del PSOE se supone que sería Nueva Canarias en este caso, y la izquierda de la izquierda sería en este caso Noemí Santana con Podemos. Al final, ahora lo analizaremos en mayor profundidad, desapareció completamente del mapa. Y ojo, porque en esa primera comparecencia no terminaba de hacer autocrítica. Una oleada reaccionaria de la derecha, pero especialmente donde gana peso la ultraderecha, cosa que la verdad que nos preocupa de cara al futuro. Creemos que hubiéramos resistido mejor como dique de contención esta ola si hubiéramos apostado por la unidad de las fuerzas a la izquierda del Partido Socialista. Evidentemente, pues quienes hicimos los deberes y sí que apostamos por esa confluencia, creemos que fue un acierto. Lamentamos y hacemos llegar nuestro pesar a la ciudadanía de Canarias que no pudiéramos llevar esa confluencia más allá, porque creo que esto nos hubiera ayudado a contener pues este oleaje que ha sido también imparable en Canarias. El bloque de izquierda sale muy dañado, no solo Unidas Si Podemos, sino también el resto de fuerzas de progreso que conforman el Pacto de las Flores. Ahora solo nos queda pensar en el futuro, reconfigurar el espacio de la izquierda para que sea una herramienta útil para la ciudadanía. Decía Noemí Santana que quedaban dañadas las fuerzas del Pacto de las Flores. No, el PSOE no quedó dañado y los gomeros tampoco quedaron dañados. Los únicos, Nueva Canarias y Podemos. Y ojo, porque a lo mejor habría que plantearse, Noemí Santana, una mayor autocrítica en profundidad y quizás reflexionar que en 4 años la gente de izquierda que te dio su voto pensó que quizás habría una mayor acción, pues por ejemplo asuntos como la ecotasa u otros aspectos que al final no sé, yo creo que al final no caló el mensaje de que Noemí Santana hubiera hecho y Podemos hubiera hecho un buen trabajo en estos 4 años de
Yo en primer lugar quiero decir que yo al final he concluido que la responsabilidad que ha tenido Noemí Santana al Frente de Derechos Sociales le quedó muy grande, desde luego. Eso yo creo que, desde mi punto de vista, creo que es palpable y evidente. Eso por un lado. Por otro lado, hay una profunda crisis histórica, evidentemente, que además ha motivado que el propio Pedro Sánchez acelere o haya anunciado para el 23 de julio unas elecciones generales, teniendo en cuenta el tsunami del Partido Popular y la crisis profunda que ya se veía venir dentro de esta confluencia, dentro concretamente de Podemos. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que decirle a la señora Santana que evidentemente al final la gente les golpeó, les retiró, mejor dicho, la confianza en Canarias, primero por las tremendas crisis internas que ellos mismos protagonizaron, porque las crisis internas a nivel nacional las protagonizó Podemos, y las crisis internas a la hora de fraguar pactos, de fraguar alianzas para concurrir a las instituciones canarias, los principales actores, que son los de Podemos, fueron los que crearon esas profundas divisiones internas dentro, insisto, de la confluencia y dentro de la formación morada. Y como esas divisiones internas, esas fracturas internas, ellos mismos la visualizaron, al final, entre una cosa y otra, la ciudadanía les retiró la confianza. Y va a tardar mucho tiempo, van a tener que esperar mucho tiempo para recuperar la calle los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad autónoma. David. Sí, la verdad es que yo coincido con eso. Al final yo creo que el primer error es una mala gestión del poder. O sea, no están en el poder, han gestionado mal, lo digo, pero han gestionado mal porque se atrevieron a coger el área de política. El poder se los comió. No, pero se atrevieron a coger el área de políticas sociales. En políticas sociales a nadie se le escapa, que es el área más complicada que tiene el gobierno de Canarias. Porque Canarias tiene una pobreza galopante tremenda, porque la situación es muy crítica y porque es muy difícil cambiar las situaciones en 4 años. ¿Cuál es el pecado de Podemos? Que se pegó 8 años en la oposición del Parlamento de Canarias, machacando a todas las consejeras, incluso promoviendo una reprobación en su día a Cristina Valido cuando era consejera de políticas sociales. Entonces, cuando tú marcas el listón a ese nivel, llegas al gobierno, encima te atreves, que oye, por un lado es valiente, te atreves a coger esa consejería, evidentemente eso te va a pasar factura. Cualquier analista le hubiera dicho, no cojas esa consejería porque tú has planteado unos retos y no vas a llegar. Efectivamente, no hemos llegado. ¿Hemos mejorado en dependencia? Un poquitito, un poquitito, un poquitito. Y luego, David, ¿y eso de qué sirve? Claro. De nada en la práctica. Y luego además, Ávila, yo creo que los votantes de Podemos no le perdonaron su tibieza dentro del pacto. Es decir, a la hora de desmarcarse de asuntos graves, como por ejemplo el caso Mascarillo y la inmigración. Esa falsedad política, los mismos votantes de Podemos no se lo perdonaron. Yo creo que también hay una cosa que es importante. Yo creo que Podemos, a nivel nacional y en Canarias, Podemos nacer en las calles. Desplaza partidos con una estructura de años como Izquierda Unida que acaban cediendo, lo que ahora no ha sido capaz de hacer Podemos en Izquierda Unida al principio costaba también eso de darle el nombre a Podemos, darle las candidaturas, pero al final no les quedó otra porque Podemos tenía el punch, tenía el tirón. Lo que ellos no han querido hacer ahora con Alberto Rodríguez, porque ellos han dicho, nosotros tenemos la estructura, vas a llegar tú en 2 días y vas a ser el candidato sin primarias y sin nada. Pues es lo que tenían que haber hecho si hubieran sido inteligentes. Pero es que Podemos nace en las calles. Y Podemos en estos 4 años, 8 años, desde 2015, se ha olvidado de la calle, de los problemas reales de la gente de la calle. Dicen que lo van a recuperar. Y han gastado mucho tiempo en debates que pueden ser interesantes, que a mí me parecen interesantes, que creo que mejoran a nivel social de este país, pero también es verdad que eso no es lo que le preocupa a la gente. Se agarraron al despacho, al despacho y dejaron la calle. Y después, cuando han cometido errores garrafales, como con la ley del sí es sí, evidentemente no han sido capaces nunca, ni siquiera en la noche electoral, de reconocer sus errores. Yo creo que ese es otro de los grandes problemas de Podemos. Nunca reconocen sus errores. Hemos visto al ganador que no gobernará, hemos visto a una de las perdedoras de esa noche electoral, y nos vamos ahora con otro perdedor que esperaba un mejor resultado, y este es Román Rodríguez de Nueva Canarias. Ha sido una noche larga, más larga que la del 2019, que también nos costó, parecida, donde llegamos a estar hace unas cuantas horas, los terceros, pero al final el recuento pueblo a pueblo, barrio a barrio, nos vuelve a colocar como primera fuerza política, y Antonio Morales, el único presidente en la historia democrática de Gran Canaria, tercera vez presidente del Cabildo de Gran Canaria. Y en el ámbito del Parlamento de Canarias hemos mantenido los 3 escaños en Gran Canaria, hemos mantenido el escaño de Fuerteventura y hemos perdido el escaño, porque ya eso está escrutado prácticamente, en la lista archipelágica. Aquí les quiero decir que no estaban nuestros cálculos en absoluto, ni en nuestras previsiones, ni en nuestros análisis. Y es evidente que nuestra
cálculos han fallado. Y han fallado porque yo creo que no tuvimos presente un hecho que ha sido determinante en este proceso electoral. La política de bloques, la política española, ha impactado en este proceso electoral de los territorios, claramente, excluyendo Euskadi y excluyendo Cataluña, que tienen una singularidad político-institucional totalmente distinta al resto del Estado. En el resto del Estado, aquí, aunque no era lo convocado, se estaba dirimiendo los bloques conservadores y los bloques de izquierda en el orden estatal. Yo creo que realmente lo que habría que analizar de las palabras de Román, porque al final son palabras vacías, no está diciendo absolutamente nada, no hace autocrítica. Quien realmente lo dice todo con la mirada es Antonio Morales. O sea, lo único que esa noche se podría celebrar era el éxito rotundo de Antonio Morales. Y de Teodoro Sosa. Sí. Y de Teodoro Sosa, efectivamente. Sí. Eso era lo único que podía celebrar Nueva Canaria. Porque después, desde la pérdida del Ayuntamiento de Telde, claro, hasta la pérdida de Román Rodríguez, que por otro lado me van a permitir es una ganancia, porque no ver a Román Rodríguez durante una temporadita dando por saco en el Parlamento, pues no viene mal. Lo digo porque es que un hombre completamente vacío. Pero a lo mejor me decía alguien de Nueva Canarias el otro día, en una conversación privada, me decía David y Óscar, el problema es ¿qué hacemos? Porque hay gente que sabe cuál es el momento de salir, de dar un paso a un lado, de dedicarse a otra cosa, pero es que Román se cree con más posibilidades, se cree necesario. Y claro, no sé, Román no ha tenido la capacidad de darse cuenta que Gran Canaria es quien le ha castigado. Gran Canaria vota a Nueva Canaria, pero Gran Canaria no quiere a Román Rodríguez. Es que justo ahora ha salido una noticia referida a Román Rodríguez. Román Rodríguez ha anunciado que no se va a presentar al Congreso de los Diputados, y que era una de las opciones que se estaba manejando, sí, y que su apuesta es por generar un modelo de partido similar al que tiene el PNV, donde hay una especie de presidente honorífico que al final es el que gestiona el partido. Bueno, yo creo que eso es un poco lo que ha venido a decir en las últimas horas Román Rodríguez. Insisto, descarta ir al Congreso y lo que quiere es quedarse controlando Nueva Canarias con una posición de presidente del partido honorífico y demás. Pero David, vamos a ver. Pero, perdóname, Óscar, pero David, es que en Nueva Canarias hay gente ya que ha dicho hasta aquí. Hay gente, prefiero no dar nombres para no complicarles la vida en este momento, pero Antonio es uno de ellos. Antonio no va a seguir soportando porque al final dice, oye, que al final, por tus tonterías, te puedes llevar al partido por delante. Pero es que fíjate, y además es que el incómodo es él. Hay un dato que es muy significativo, porque al final en la práctica Nueva Canarias se queda con 5 diputados, pero es que Nueva Canarias perdió unos 10.000 votos en las circunscripciones insulares, pero es que en la circunscripción autonómica, y yo vuelvo a incidir en esto porque esas diferencias de votos entre las insulares y las autonómicas es por el personalismo del candidato de las autonómicas, perdió 20.000, sí, el doble. El electorado de Nueva Canarias castigó a Román Rodríguez, sí, como candidato. No así en los municipios, no así en tal, quitando el caso de Telde y demás, pero entonces, como donde había que votar a Román Rodríguez, sí, que era la lista autonómica, perdió 20.000. Es el palo a su presidente. David, sí, pero él no quiere, lógicamente poder ya no tiene, lo perdió completamente, pero quiere quedarse en el machito de alguna forma, estar en la política. Cuando, sí, realmente llevar el control de un partido que además ahora necesita abrirse, a lo mejor es un buen momento para la unidad del nacionalismo. Y que yo valoro que la gente que sabe dar un paso a un lado cuando toca, que no, exacto, pasa nada por dar un paso a un lado en la vida, que hay otras perspectivas. En esa imagen que hemos visto hay perdedores y ganadores, hay cadáveres políticos, hay que hablar claro, cadáveres políticos. Primero, Pedro Quevedo se mantiene, evidentemente, mantiene el poder, porque saben ustedes que va a seguir formando parte probablemente de ese pacto de izquierdas progresistas en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, actualmente concejal, estará liderado por su candidata, la exministra de Sanidad, Carolina Darias, por tanto ahí mantiene su cuota de poder en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Román Rodríguez, hay que decirlo claramente, es un cadáver político en este momento. Román Rodríguez lo que tiene que hacer efectivamente es alejarse completamente de la organización que preside en este momento, porque ha fracasado políticamente, como decía David, efectivamente. Y porque si no, esa organización no crece. Porque los electores de Nueva Canaria lo han castigado a él, porque no lo han votado en la lista regional pese a los 5 diputados de Nueva Canarias. Por tanto, debe marcharse, debe decir, por lo menos durante un tiempo, adiós a la política canaria, que lo ha sido casi
casi todo, porque además incluso fue presidente de esta comunidad autónoma. Y luego también, en este caso, en esa imagen han visto el rostro, hay otra cadáver político, es Carmen Hernández. Pese a que mantiene su escaño, sale como diputada regional por la isla de Gran Canaria. Saben ustedes que se llevó un batacazo tremendo en su candidatura a Nueva Canarias a Telde. Y saben que en estos momentos es la alcaldesa de Telde en un pacto con Coalición Canaria y Más por Telde. Por cierto, en las últimas horas la propia Carmen Hernández, han visto su rostro, ha anunciado, ha presentado su dimisión como concejal o como candidata, es decir, que ha entregado su acta como miembro de la corporación para tratar de propiciar un pacto, en este caso progresista de izquierda, es decir, con Coalición Canaria, Nueva Canarias, el Partido Socialista y Más por Telde. Y por tanto, el único líder, porque es el triunfador en estos momentos, por lo menos en esa imagen, para mí, Antonio Morales, que forma parte de Nueva Canarias como independiente, revalida, lo ha dicho el propio Román Rodríguez, su candidatura como presidente. Volverá a ser presidente del Cabildo de Gran Canaria, es un hombre independiente, pero desde luego en estos momentos es el que mantiene el liderazgo, insisto, Nueva Canarias en Gran Canaria. Román Rodríguez tiene que anunciar, tiene que dar un paso, marcharse a su casa por un tiempo o definitivamente. Lo que contaba David, el tándem ahí, Antonio Morales, que significa veteranía, y luego Teodoro Sosa, que significa pues la gente que de quieras o no llega nueva. Frescura. Frescura, efectivamente, queda en contraposición con esa imagen ya de desgaste que tiene Román Rodríguez. Bueno, nos queda acercarnos a la sede de los que sí gobernarán, porque lógicamente Manuel Domínguez tiene posibilidades de conformar gobierno con ASG, Agrupación Herreña Independiente y Coalición Canaria. Y esta fue la cara de alegría de Manuel Domínguez. El Pacto de las Flores está desgastado, así lo han reflejado los números, así sale en los escaños que se están expresando, y en estos momentos creemos que es fundamental entender la llamada de los canarios. Se abre una nueva oportunidad de acuerdos de cara al futuro. Es verdad que es muy pronto para hablar de qué manera, pero el Partido Popular, ya lo dije hace algún tiempo, se había convertido en alternativa de gobierno, iba a ser fundamental en el próximo gobierno de Canarias y hoy los canarios han querido que así sea. Nos hemos convertido en esa alternativa real, en este futuro gobierno próximo con muchas posibilidades, y en ese sentido creo que el trabajo que llevamos haciendo hace más de un año se ha venido a refrendar en las urnas en una noche como esta. Quiero también agradecer o felicitar a todos los compañeros, a todas las compañeras que han ganado las elecciones en el ámbito municipal. Estamos a punto de saber en qué posición quedaremos en el ámbito insular, en cada uno de los cabildos, y en este sentido estoy convencido de que el Partido Popular va a ser o va a formar parte de esos futuros gobiernos en muchos más lugares de lo que hasta este momento habíamos estado. Porque el Partido Popular asume un nuevo reto de cara al futuro, y me explico. Cuando fui presidente del partido en el ámbito autonómico dije que quería darle músculo al partido, y qué mejor músculo que obtener unos mejores resultados que los anteriores y estar formando parte de muchos gobiernos en el ámbito autonómico. Por lo tanto, gracias a todos ellos, gracias por ese esfuerzo, gracias por nunca haberse ido, por habernos mantenido en pie, gracias a todos esos afiliados y simpatizantes que están dando el do de pecho, y sigo insistiendo en que están, porque a estas horas de la noche todavía tenemos a muchos interventores y apoderados que no han podido ni siquiera venir a compartir con nosotros. Les voy a esperar hasta el último para agradecerles el trabajo que han hecho. Muchas gracias a todos. Era la primera vez que concurría como candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, y el resultado que consiguió le va a permitir entrar en un pacto de gobierno que no será el de las flores, y que en definitiva sí que va a poder ostentar gobierno, sí, él y su partido. Sí, la verdad que el resultado es bueno por cómo van a amortizar ese resultado realmente, pero claro, en un momento de una ola nacional del PP, en la que el PP ha subido y
de manera exagerada en muchísimas comunidades autónomas. En Canarias la subida ha sido muy tímida. Es verdad que en la lista autonómica ni siquiera han sido capaces de pasar por delante de Coalición Canaria, ni siquiera el número de votos, ya no solo el número de diputados. Pero es que es verdad que en la lista autonómica Manolo Domínguez sí consiguió ser más votado que Clavijo, pero también es verdad que el partido, con la subida de 4 diputados, realmente es un resultado muy pobre. No gana en ninguna isla el Partido Popular. Insisto, en una ola nacional yo esperaba un resultado mucho mayor del PP. Sí. Recordemos la última ola nacional del PP, año 2011, José Manuel Soria, candidato, gana las elecciones en Canarias. Cierto. Desde luego que aquellos que desconozcan las claves de la política o los líderes, los rostros de los candidatos esa misma noche, sepan efectivamente que es el Partido Popular, Partido Socialista y Coalición Canaria, habrán concluido que ganaron las 3 fuerzas políticas. Sí, parece que esa noche ganaron las 3 fuerzas políticas las elecciones. O sea, como decía Manolo, efectivamente, quien ganó las elecciones es el Partido Socialista, la segunda fuerza Coalición Canaria, tercera fuerza Partido Popular. Pero evidentemente da la sensación que incluso cuando se escuchaba esa noche a Fernando Clavijo y a Manuel Domínguez, parece que habían ganado las elecciones. ¿Qué estaban saboreando? Que habían ganado efectivamente la aritmética. Por tanto, efectivamente saboreaban el poder esa misma noche y sabían ya que entre los diputados de Coalición Canaria y los diputados del Partido Popular daban mayoría para desbancar al Pacto de las Flores y saborear ya esa misma noche el poder en Canarias. La clave que tendrá que tener muy presente Coalición Canaria es saber que han tenido una segunda oportunidad. Si aquí en esta ocasión no hubieran tenido este resultado, desde luego ya Coalición Canaria estaríamos hablando de un partido muerto. Efectivamente, sí, por cierto. Ha resistido muy bien, esto hay que decirlo. No, cierto. Quería decir eso. Ha resistido efectivamente muy bien. Resurgido. Pero ahora ha recuperado islas históricas como por ejemplo la Salud de Fuerteventura o La Palma con la antigua API, que eran de mayoría absoluta. Estás conmigo en que ahora tiene que asimilar el mensaje, agarrar la oportunidad y hacerlo bien. O no. Porque si no, a lo mejor no. O no. Si no lo haces bien, dentro de 4 años te vas a tomar por saco. Bueno, yo creo que son más bien eso. Lo que ha demostrado estas elecciones es que es una cuestión de movilización. En estas elecciones se ha movilizado la derecha y ha ganado la derecha. En las otras se movilizó la izquierda y ganó la izquierda. O sea, al final depende de la motivación que tenga el electorado, porque es la diferencia, de verdad. Las circunstancias, efectivamente, en el ámbito nacional incluso. Mira cómo Pedro Sánchez ha adelantado elecciones. No hay más personas de derechas ahora en Canarias que hace 4 años, ni hay menos de izquierdas. Hay las mismas. Lo que pasa son circunstancias condicionantes. Es la movilización. Por cierto, que Coalición Canaria y Partido Popular ya mañana comienzan con las primeras reuniones. Primera reunión oficial entre los dos posibles para hacerse con el poder en Canarias. Coalición Canaria y Partido Popular, que han nombrado ya sus mesas negociadoras, se reúnen en Santa Cruz de Tenerife a las 10 de la mañana. Insisto, ya cada fuerza política ha conformado sus mesas para sus equipos de negociadores. Mañana a 10 de la mañana, Coalición Canaria y Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife. Por cierto, ya esta misma tarde se reunió la ejecutiva de Coalición Canaria en la isla de Tenerife. Ya también incluso ha nombrado su mesa negociadora para tratar de articular pacto. Y si no me equivoco, esta misma tarde también, ya en Santa Cruz de Tenerife, el Partido Popular con su mesa negociadora. Partido Popular de Santa Cruz de Tenerife ha mantenido ya en primer contacto, al parecer oficial, tanto con Coalición Canaria como con el Partido Socialista en la capital tinerfeña para tratar efectivamente de iniciar los contactos, aunque evidentemente ya saben que el camino va dirigido a un posible pacto Coalición Canaria-Partido Popular en la capital tinerfeña, al igual que en el ámbito regional y probablemente en muchos municipios de Canarias. En el Cabildo. Cierto. Pues vamos a escuchar y ver a Fernando Clavijo, que al final no ganó, pero desde luego sí que podrá gobernar y todo parece indicar que será el próximo presidente de Canarias. Canarias ha hablado y Canarias ha dicho que quiere cambio. Y Canarias ha dicho que ese cambio pivota necesariamente sobre Coalición Canaria. Y ese es el veredicto de las urnas. A partir de mañana, los compañeros y las compañeras empezaremos a trabajar para articular sobre un programa de gobierno para esta tierra, para los próximos 4 años que van a ser complicados y duros, articular las mayorías necesarias y estables para tener gobiernos fuertes, cabildos fuertes y municipios fuertes para afrontar con fortaleza los retos que les deparan a Canarias en el futuro próximo. Retos que pasan necesariamente por las personas. Son las personas el principal objetivo de los hombres y mujeres de Coalición Canaria. Los canarios y las canarias, los que viven en esta tierra, los que comparten nuestras islas, nuestras dificultades, nuestra cultura,
nuestros problemas y para ellos nos vamos a entregar en cuerpo y alma los próximos 4 años. Muchas gracias. Así se expresaban y celebraban el resultado en la sede de Coalición Canaria. Y Barragán todavía sigue en la política canaria, por cierto, ¿eh? Pero fíjate, ahí está, para mí, igual que antes decía lo de Clavijo, la persona que ha sido el empujón decisivo para que Coalición Canaria se mantenga, que es Anorama, que gana en la circunscripción insular de Tenerife, aumenta de manera muy importante los votos de Coalición Canaria y es la clave del ascenso de Coalición. Por eso, efectivamente, le pidieron a Anorama que recuperase, efectivamente, la política regional, la política insular, porque además también fue clave en la campaña electoral de Rosa Dávila, de Fernando Clavijo, de los candidatos. Habría que hablar de Anoramas como clave fundamental. Creo que ha sido una clave, efectivamente, de un empujón importante de Coalición Canaria. Yo creo que para la gente, el liderazgo de Coalición Canaria es lo que han votado, está en Anoramas y no en Fernando Clavijo. Sí. Aunque ellos se vendan como un pack, la gente considera que quien lidera Coalición Canaria es Anorama. Efectivamente. Es mi conclusión. Bueno, de hecho, Anorama estaba pegando en todos los rostros, forma parte, era la protagonista de la campaña electoral de Coalición Canaria. Anorama hasta ahora era diputada en el Congreso de los Diputados. Sigue siendo diputada nacional, sí. Sí, pero me van a permitir que llegado a este punto hablemos de, ya que hemos visto a todos los candidatos, los que ganan y los que pierden a la hora de gobernar, que no las elecciones, tenemos que hablar de las otras elecciones, porque justo al día siguiente Pedro Sánchez anunció que hay nuevas elecciones para el 23 de julio. Señores, esto coge a todo el mundo con el pie cambiado. Sí, bueno, es una estrategia muy buena de Pedro Sánchez, que en una situación de caos como la que se encontraba, lo mejor que podía hacer era ese adelanto electoral por muchos motivos. Consigue sobre todo que ya se deje hablar de la victoria del Partido Popular, convierte las elecciones generales, que es lo que van a ser, en una cuestión, en una lucha entre el electorado de derechas y el electorado de izquierdas. Yo creo que va a conseguir movilizar al electorado de izquierdas como no se había movilizado ahora. Hay un dato que me parece muy interesante. Esto hay que cogerlo con pinzas, pero si extrapolamos todos los mismos votos de las elecciones autonómicas este fin de semana, si este fin de semana se hubieran dado los mismos votos que en las generales del 23 de julio, el PSOE tendría mayoría para mantener el gobierno de Pedro Sánchez. Fíjense ustedes, a pesar del gran resultado del Partido Popular, todos esos datos los maneja Pedro Sánchez y sabe que generando esto como un plebiscito va a conseguir la movilización del electorado y esa es su esperanza. Otra cosa es que el PP o la derecha consiga movilizar también a la derecha y sobre todo va a conseguir que el Partido Popular en plena campaña electoral tenga que cerrar pactos con Vox en media España. Y eso, evidentemente, puede marcar al Partido Popular. Cierto. ¿Y qué pasará aquí, en Canarias, en el sentido de que Anorama, que ha propiciado un resultado fantástico para Coalición Canaria, era una candidata fantástica para volver a repetir como candidata al Congreso? Pero no lo va a poder ser, ¿no? Imagino yo. Yo creo que no lo va a ser. Yo creo que no va a ser. Ha puesto fin ya a su etapa como candidato, como su etapa en la vida política matrimonio. Sigue siendo candidato. Sí, yo creo que el candidato va a ser José Manuel Bermúdez. Otra de las cosas que ha conseguido Pedro Sánchez con todo esto es que ahora, por ejemplo, Coalición Canaria, igual que todos los partidos, primero ha conseguido que la izquierda se tenga que unir. O sea, Sumar y Podemos se tienen que unir y tienen 10 días para hacerlo. 10 días, porque así lo marca la ley. Pero es que además está obligando a que Coalición Canaria en 10 días tenga que poner también... 10 días no, tiene un poquito más de plazo, pero que tenga que buscar ya un candidato. ¿Y quién va a ser el candidato? Pues yo no descarto, si no es Anorama. Yo he dicho que yo no descarto y con toda probabilidad, a no ser que este proceso, porque se ha adelantado todo evidentemente, y este proceso, el adelanto de las elecciones, el anuncio de Pedro Sánchez ha acelerado las negociaciones de la fuerza política para conformar gobierno en Canarias, en los ayuntamientos y en los cabildos, porque se ha acelerado, insisto, porque lo ha decidido, repito, ese anuncio del propio Pedro Sánchez. Y de hecho ya mañana empiezan ya las negociaciones muy rápido. Tienen que conformar gobierno y tienen que cerrar pactos. Pero hasta hace bien poco, no sé si cambian las estrategias de Coalición Canaria, pero hasta hace bien poco yo he insistido que uno de los hombres que suena dentro de Coalición Canaria como posible candidato de Coalición Canaria al Congreso de los Diputados es el actual alcalde y candidato de Coalición Canaria y parlamentario, por cierto, en funciones, José Manuel Bermúdez. Muy pronto, claro, es que yo también hubiera apostado por esa opción, pero ahora que se adelanta tanto las elecciones, pero pueden es muy cambiar complicado las estrategias, Bermúdez, la verdad. ¿Y entonces qué pasaría? ¿Se va al Congreso?
Hombre, yo lo que he dicho... Si fuera candidato y sale Tendría que abandonar. No, yo lo que he dicho... No, tendría que abandonar el Parlamento Autonómico. Claro, yo lo que conté... Pero el Ayuntamiento puede seguir. Sí, Pues pero yo lo que conté... abandonando el Parlamento. Sí, pero yo conté el otro día que lo que se ha venido hablando, especulando dentro de Coalición Canaria, que a mí me llegó, de hecho lo conté el otro día, es que en el caso de que sea José Manuel Bermúdez candidato al Congreso de los Diputados por Coalición Canaria, abandonaría el Parlamento, correría la lista y no se descartaba, insisto, es lo que se ha estado especulando, que dejase también la alcaldía de Santa Cruz y le sustituyese, en caso de convertirse alcalde, un hombre de su confianza, el actual concejal de Fiesta, hombre, insisto, del núcleo duro, el joven Alfonso Cabello. Por cierto, que en las últimas horas Carlos Tarife ha dado una clave de esa posibilidad, porque ha dicho que él apoyará a aquel alcalde o a aquel candidato que dure 4 años como alcalde. Evidentemente se refiere al propio Bermúdez y en base a esto que estoy contando. Yo creo que Bermúdez se va a quedar al final los 4 años y no va a ser candidato. Y esa estrategia que ambos la están manejando, también, ojo, que hay un dato muy importante y es que ellos han visto cómo por primera vez, bueno, ya perdieron Santa Cruz en votos con Cristina Tavío en 2011, pero por primera vez el Partido Socialista les ha ganado las elecciones. Y ellos saben que si no han, fíjate tú, Coalición Canaria con un concejal menos, ahora mismo no podría tener un pacto en Santa Cruz de Tenerife, tendría que depender de Vox. Sí. Ellos saben que si se va a Bermúdez, que puede gustar más o menos, pero sigue siendo ahora mismo el mejor valor que tiene para Santa Cruz Coalición Canaria, con Alfonso Cabello, Patricia Hernández, si tiene la paciencia de estar 4 años y de hacer una buena oposición, en 4 años, vamos, a Alfonso Cabello lo deja atrás, pero muy atrás, porque si ha conseguido superar a Bermúdez en un feudo histórico de Coalición Canaria que tenga cuidado con Santa Cruz y que si quiere Santa Cruz tiene que tener un candidato fuerte dentro de 4 años, porque ya te digo, el ascenso de Patricia Hernández va a ir a más probablemente si sigue y hace una buena oposición, que eso está por ver. ¿Y qué propuestas tendría el Partido Popular para el Congreso? Digo, porque lo mismo que pasa en Coalición Canaria lo tiene el Partido Popular. Date cuenta que en estos momentos la candidata o la que representa, la diputada nacional del Partido Popular por la provincia de Tinerfeña es Ana Zurita, que a su vez es la candidata a La Laguna y que es concejal, será concejal en el consistorio. Sí, pero la oposición, no le importará. O sea, la oposición, efectivamente. Yo a Ana Zurita la veo que puede repetir. Sí, puede repetir. No tienen otro candidato en Tenerife que vea yo. Ojo, puede haber alguno. Gustavo González Vega, Gustavo Vega, que no sé si al final creo que no salió como diputado por Tenerife. Que estamos hablando para todas las islas. No, me refiero por la provincia de Tenerife. Fernández, María Fernández. ¿En Gran Canaria dices tú como candidata? Sí, supongo. Podría repetir. Porque ella en el Cabildo ha conseguido un buen resultado, María Fernández en el Cabildo, pero no va a gobernar también. También te digo una cosa, en cualquier caso, el candidato del PP y del PSOE es más al Senado todavía, donde Antonio Alarcó irá seguro, porque además siempre consigue unos buenos resultados. Da igual. O sea, lo que se va a votar el 23 de julio es Pedro Sánchez o Núñez Feijóo. Entonces, el candidato que ponga el PSOE o el PP no importa. El de Coalición Canaria sí es importante, porque Coalición Canaria es su objetivo el 23 de julio y por eso yo creo que va a haber unidad con Nueva Canarias, va a haber unidad del nacionalismo de cara a las próximas elecciones, aunque hay muy poco margen, tiene que ser un muy buen candidato, porque es que si no, 1 o 2 diputados pueden ser decisivos. Sí, pero también es verdad que si no ponen un buen candidato, a lo mejor la gente se polariza tanto esto entre 2 partidos que la gente se olvida de votar a por la provincia de Las Palmas. No descarto que sea María Fernández. De hecho, ahora mismo es diputada por Coalición Canaria. Y ojo, yo no descarto que por Tenerife, porque ya se intentó en la época de Asier Antona, Gustavo González Vega, que, insisto, va en la lista del Parlamento por Tenerife, hombre de confianza, Manuel Domínguez, pudiese ser el candidato al Congreso de los Diputados. Pongo su nombre a esta hora sobre la mesa. Estamos hablando de un partido que tiene un diputado por la provincia de Tinerfeña, una diputada, que es Anorama. O sea, mira los resultados. Estamos hablando de que el mejor valor que tiene claro, exacto. Y solo sacaron uno, que tengan cuidado, porque como elijan un mal candidato, pueden quedarse sin ese diputado. No te olvides que en los procesos electorales, en las elecciones generales, hubo una importante masa de electores del Partido Popular que no votó al Partido Popular y votó la candidatura de Anorama, la figura de Anorama como candidato al Congreso de los Diputados. David, en el caso del Partido Popular por Gran Canaria, sí que podrían tirar de Sergio, el que fue candidato. El senador, sí. Pueden repetir al Senado. Y Antonio Alarcó, estoy convencido que va a repetir también, sí. Quiere seguir seguro. Además que los resultados le avalan. Efectivamente. O sea, eso también es así. Bueno. Y, hombre, yo Sergio Ramos lo veo como un buen candidato porque sí que creo... Bueno, es que hay que ver lo que ocurre con Telde. Es que al final habrá que ver cómo quedan las mayorías en Telde. Yo creo que el paso de Carmen Hernández es clave. Y al final el PP no va a gobernar, ¿no? Ese mapa de gráficas, pero antes nos vamos con la isla de Fuerteventura. En nuestra radio, en Radio Insular de Fuerteventura y en la sede de Mírame Televisión, se encuentra Álvaro Veiga. Precisamente la clavaron, Álvaro. Buenas noches.
Lo digo porque la encuesta le salió... Buenas noches a todos los que nos están viendo. La encuesta dio clavado. Pues sí, Perfiles lo ha vuelto a perfilar. Acertamos 6 meses antes de las elecciones, muy lejos de... Aunque se rumoreaba una posible reunificación del centro-derecha en la isla, quedaba lejos que se materializara, lejos quedaba también el caso mediador, lejos la confluencia entre Nueva Canarias y Fuerteventura Avanza en la isla, y aún así, pues el majorero hace 6 meses parece ser que lo tenía bastante claro, y hemos acertado en esa encuesta de Radio Insular que dábamos a conocer a nuestros oyentes y que creó una polvareda política en la isla de unos niveles importantes, pues hemos hecho pleno, el 100% de las fuerzas más votadas, insisto, 6 meses antes, y cambiando mucho el aspecto político, insisto, con ese caso mediador, con esas confluencias políticas, reunificación, pero aún así, hace 6 meses, hasta la actualidad, poco ha cambiado el contexto político, porque pleno a las fuerzas más votadas aquí en la isla. Al final, ¿cómo va a quedar la cosa ahí en la isla, en Fuerteventura? Pues les estaba escuchando y estaba escuchando que no se trata de ganar las elecciones. Yo creo que es un premio que viene envenenado y bueno, pues en el caso de la isla de Fuerteventura, algunos premios de ganar las elecciones vendrán envenenados, pero la gran mayoría de las fuerzas que han ganado van a tener opción de gobernar, y sobre todo bajo el paraguas de ese pacto que ya se intuye y que prácticamente ya damos muchos por una realidad, como es Coalición Canaria y Partido Popular. Empezando por el Cabildo Majorero, ha ganado Lola García, la candidata nacionalista, con un PP que se sitúa como segunda fuerza más votada, con una candidata que es Jessica de León. En tercera posición ha quedado el Partido Socialista, y entra con fuerza también Nueva Canarias, con el alcalde de Antigua, Matías Peña, que hacía doblete y se presentaba también al Cabildo consiguiendo tres consejeros. La suma entre Coalición y Canaria y Partido Popular suma mayoría, por lo tanto, hoy precisamente en la radio estaba Jessica de León, candidata al Partido Popular, y prácticamente daba por hecho ya un acuerdo en el Cabildo. ¿Qué pasa en los ayuntamientos? Pues la cosa está más dispar. En algunos se antoja que también será fácil un pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular, porque dan las cifras y porque así lo ha querido el electorado. En la capital majorera, que viene de gobernar, como saben, el Partido Socialista con otras 4 fuerzas más, entre ellas Podemos, que desaparece en todo el contexto del panorama insular y municipal, y también Ciudadanos. O sea que va a haber un cambio a la derecha, con la fuerza más votada, que es David de Vera, y que gobernará seguramente con el Partido Popular, aunque hay movimientos, hay ofrecimientos, porque bien es cierto que hay un triple empate entre la segunda, tercera y cuarta fuerza más votada. La primera ha sido Coalición Canaria, la segunda un partido nuevo de una concejala que formó parte del Partido Popular, que se presentó en 2019 por Ciudadanos y que ha creado su propio partido, pasa de 2 a 4 concejales, la fuerza segunda más votada en la capital majorera, por delante del Partido Popular y por delante del Partido Socialista, todos ellos con 4 concejales. Por lo tanto, la suma de Coalición Canaria con cualquiera de estas fuerzas pues haría prácticamente una mayoría estable de 2 para gobernar en Puerto del Rosario. El candidato en la capital majorera, David de Vera, ya anunciaba también en los micrófonos de Radio Insular que entre la viabilidad real de pactar con Fuerteventura Avanza, el partido de Peñamas pues no está entre las prioridades de Coalición Canaria. Por lo tanto, tanto Cabildo como Puerto Rosario se puede dar un pacto estable, sólido, entre 2 fuerzas, entre Coalición Canaria y Partido Popular. Si quieren, sigo avanzando por el resto de municipios, porque si bien es cierto que, por ejemplo, en La Oliva, la fuerza más votada ha sido Coalición Canaria, como insisto, vaticinábamos ya en esa encuesta hace 6 meses, el candidato Isaí Blanco se queda pues con 2 posibles socios. Álvaro, si viene en cascada con el Partido Popular... Sí, te escucho. Es que antes de salir de Puerto del Rosario, porque claro, tú das por hecho ese pacto Coalición-PP, y es que a mí no me salen las cuentas, es que lo estaba mirando antes de venir para el programa, o sea, le faltaría un concejal. ¿Quién sería? Pues yo creo que sumaba tanto David de Vera como tienes razón, Álvaro, fallo mío. Yo creo que suman lo justo, ¿no? Lo justo, sí, tienes razón. Sí. Lo justo. Sí. Es cierto, sin abandonar David,
sin abandonar David Puerto Rosario, bien es cierto que se me pasaba de largo y yo creo que es bueno apuntarlo porque así lo ha querido el electorado. Sí que ha entrado Vox, ha desaparecido Podemos, ha entrado Vox con un concejal y en el Cabildo estuvo entrando y saliendo ese 5% prácticamente durante toda la noche y al final la moneda pues quedó en que no entrase Vox en el Cabildo, pero sí en Puerto del Rosario y por lo tanto, como bien apuntaba, en Puerto Rosario podría darse ese pacto entre Coalición Canaria y Fernando Enseñat. Como apuntaba, Coalición Canaria también en el norte de la isla ha ganado con amplia mayoría. Bien es cierto que el pacto que existía antes de estas elecciones podría darse de nuevo, saltándose pues todos los pactos en cascada y entiendo todas las directrices y más cuando hay elecciones generales el próximo mes de julio. El pacto que estaba en vigor y que según tanto unos como otros funcionaba bien en la Oliva era PP y PSOE. Podrían sumar PP y PSOE y podrían seguir gobernando en la Oliva. Bien es cierto que la fuerza más votada ha sido Coalición Canaria. El candidato Isaí Blanco ha dicho que no pactaría bajo ningún concepto con el Partido Popular, o mejor dicho, con Pilar González, hija de un histórico político de nuestra isla como es Domingo González Arroyo. Bajo ningún concepto pactaría Isaí Blanco con el Pilar González encabezado por Pilar González. Eso que vaya por ahí, aunque es cierto que que Coalición Canaria y Partido Popular podrían sumar. También algo similar pasa, en este caso, la fuerza más votada por tan solo 180 votos más en Tuineje ha sido el Partido Popular de Esther Hernández y 180 votos menos, también con idéntico número de concejales, 6, Candi Umpierrez, la candidata nacionalista. Buen resultado ha sacado el Partido Socialista, que tenía otra nueva cara visible, ha sacado 3. Sergio Lloret, presidente del Cabildo, que se presentaba también en Tuineje, ha sacado 1, tan solo su acta, y también Pilar Rodríguez en Nueva Canarias. Lo mismo pasa aquí, han sido tantas las tiranteces, han sido tantas las faltas de respeto de entre una y otra, que al final se antoja muy difícil que Coalición Canaria y Partido Popular puedan llegar a un entendimiento en Tuineje, por lo menos como fuerza más votada el Partido Popular, por lo menos si Candi Umpierrez, la líder nacionalista, no da un paso a un lado. Aquí también se estaba organizando la pasada legislatura un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y finalmente, en Pájara ha sido el único municipio donde el Partido Socialista ha logrado la victoria. Una victoria no para mayorías, sí como en Betancuria. Alejandro Jorge, ex consejero y responsable de Nueva Canarias en la isla, se presentaba por el Partido Socialista, ha ganado las elecciones y todo apunta a que puede pactar bien con Coalición Canaria, rompiendo la hegemonía del pacto en cascada, o bien, esto más probable, con Juntos por Pájara y Nueva Canarias, que obtenían 3 concejales y que la suma con los 8 del Partido Socialista pues daría una mayoría absoluta entre 2 fuerzas en el sur de la isla. Y ya por último, Antigua, Matías Peña ha sido uno de los claros vencedores también, Alternativa Local por Antigua, no solo logrando 3 consejeros en el Cabildo, sino logrando quedarse a 2 de la mayoría absoluta en Antigua. Podría haber un pacto con varias fuerzas, entre ellas pues reeditar parte de los socios que tuvo en esta legislatura, que sería con AMF, que tiene 2 concejales, y podría reeditarse ese pacto, aunque bien es cierto que Matías es un hombre integrador y seguramente invitará a otras fuerzas también para formar equipo de gobierno. Óscar. Sí, Álvaro, buenas noches. Una simple curiosidad. En Antigua, ¿qué tal le fue al Partido Socialista? Municipio y partido donde querían poner a Taisés Fuente como candidato. Pues no le ha ido nada bien, es más, en Antigua se da el caso de que una fuerza nueva, relativamente nueva, que se presentaba en estas elecciones, Contigo Somos Democracia, ha logrado representación, es un candidato de nacionalidad italiana que ha hecho un buen trabajo, sobre todo en la captación de voto en la zona costera, se queda con un concejal y ha logrado más votos incluso que el Partido Socialista de América Soto, que es la candidata que estuvo a veces fuera y a veces dentro del Ayuntamiento de Antigua con las elecciones, con ese 5%, finalmente ha entrado y ha logrado simplemente un acta de concejal.
Decías, efectivamente, pierde el poder el Partido Socialista en Puerto del Rosario y lo recupera Coalición Canaria, tendrá el apoyo de Enseñat, el Partido Popular. ¿No crees que habrá influido también esa crisis interna que ha podido tener el PSOE internamente, orgánicamente, en Puerto del Rosario, de donde además formaba parte Juan Bernardo Fuentes, que, si no me equivoco, era el secretario de organización del PSOE en Fuerteventura, mejor dicho, en la capital de la isla, en Puerto del Rosario? ¿Pudo haber influido? Pues puede ser uno de los motivos que hayan podido influir en la bajada, hablando de Puerto del Rosario. Bien, es cierto que el Partido Socialista, yo creo, es una opinión que me trasladan la gente con la que charlamos, en los debates que hacemos en la radio, yo creo que ha pagado el pato de todos aquellos errores, de todos aquellos momentos de tensión que hemos vivido en esta legislatura. Bien, el cierre de los parques durante 3 y pico años, ordenados por la concejala de Unidas y Podemos, en fin, una serie de actos realizados en el seno del grupo de gobierno que habría penalizado al candidato socialista, a Juan Jiménez. Bien, es cierto que aquellos beneficios que se han hecho dentro del grupo de gobierno, incluso aquello que ha hecho en positivo el Partido Socialista, se había rentabilizado en el resto de fuerzas, principalmente Fuerteventura Avanza, que es una candidata que, como digo, formaba parte de las filas de Ciudadanos, que viene del Partido Popular y es la que más ha rentabilizado el formar parte del equipo de gobierno. Se ha visibilizado mucho durante el tiempo de campaña y bueno, más allá de los ataques que ha recibido y que ha denunciado aquí, ataques incluso con denuncias presentadas ante Fiscalía por Podemos Canarias, donde se le acusa de cosas muy serias, de financiación ilegal, organización criminal, entre otros cargos, una querella presentada por Podemos Canarias justo en la antesala del día de reflexión y una campaña que también fue a atacar a Peña Armas, así lo entiende ella, con una filtración al Diario de la Provincia donde se hablaba de que Fiscalía estaría revisando hasta 1000 y pico contratos en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, precisamente algunos en lo tocante a la gestión de Peña Armas. Por lo tanto, lejos de esas polémicas, Peña Armas se sitúa como la segunda fuerza más votada en Puerto del Rosario y ha sido la que más ha rentabilizado estar en esta última legislatura gobernando en la capital majorera, sin duda. Álvaro, antes nombrabas a Taiset Fuentes, lo nombrábamos, pero ya a la vuelta tenemos las generales y se me ocurre, ¿quién sustituirá como candidato al Congreso al Tito Berni? Pues es una buena pregunta. Vamos a ver cómo queda todo esto de estas elecciones, vamos a ver cómo queda el entramado de pactos, cómo queda, porque hay candidatos que se presentan bien a la alcaldía, consiguiendo ser la fuerza más votada, y también al Cabildo de Fuerteventura, tendrán que renunciar, sobre todo en algunas fuerzas donde no se les permite tener esa doble presencia, y por lo tanto vamos a ver cómo se resetea todo y qué pactos se alcanzan en estas elecciones para empezar a configurar pues esa lista del 23 de julio, 26 de julio, las elecciones próximas generales. De momento no hay ningún nombre que suene por encima de otro. La verdad es que no. Álvaro, tengo que felicitarte en nombre de nuestros televidentes y oyentes porque el trabajo hecho por Radio Insular de Fuerteventura en la noche electoral nos diferenció del resto de emisoras de radio con un excelente trabajo. La verdad es que me gustaría preguntarte cómo lograron enganchar tanto a la audiencia, porque fue algo espectacular. Pues te agradezco esa felicitación y la verdad es que ha sido un trabajo muy concienzudo, muy exhausto, por decirlo de otra manera, el de todo el equipo de esta casa, especialmente el de nuestro amigo Tony Freitas, que es uno de los mejores técnicos que pueden tener cualquier medio de comunicación en Canarias y que se ha currado unos gráficos a tiempo real con datos del Ministerio. Llevaba 3-4 semanas, un mes antes de las elecciones, preparando todos y cada uno de los gráficos, todos y cada uno de los datos, y al final pues esa puesta en escena, esa parte visual que hemos emitido a través
también a través de nuestras redes sociales, conexiones que también hemos hecho alguna en directo para Mírame Televisión, pues al final esto la gente lo valora y la gente lo agradece. El ver que un equipo se involucra y que intenta dar un golpe de calidad, porque muchas veces los medios de comunicación locales pues se quedan mucho con esa parte del local y a veces utilizan un conformismo que merma muy mucho pues la calidad de los contenidos, porque son locales y a las locales pues se les permite el fallo, se les permite tener cierta licencia que quizás a unas generalistas o nacionales o regionales no se les permite. Nosotros no queremos caer en ese error y la verdad es que hemos tenido felicitaciones no solo de la parte implicada política, en muchas sedes han estado viendo el especial de Radio Insular, ha habido otra tele local que ha emitido conjuntamente con una radio, ha habido más radios que han emitido, pero bueno, podemos decir con humildad, pero también con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, parte de él, del que ahora mismo está detrás de la cámara, Toni Freitas, que hemos querido dar profesionalidad y hemos querido hacer una cobertura pues de primer nivel durante un directo de 6 horas y media. Ahí es nada, con contertulios, con conexiones en todas las sedes y con un equipo de esta casa totalmente implicado. La clave es respetar al oyente, respetar al telespectador. Y eso en Radio Insular de Fuerteventura, en Mírame Televisión, lo hacemos pensando siempre en el trabajo excelente. Porque al final, por mucha competencia que haya, nosotros tenemos en el pensamiento, Álvaro, que cada espectador, cada televidente, cada persona que prende la radio, que la enciende, quiere sentirse único y especial y que la información que le estás compartiendo es información exclusiva para él. Y ese trabajo lo han hecho excelentemente y de verdad, en nombre de no solamente de la isla de Fuerteventura, sino porque ese trabajo lo pudimos ver a nivel regional. Felicidades de corazón, amigo. Pues las felicidades también para todo el equipo de Mírame Televisión, que hizo una cobertura extraordinaria a nivel regional. O sea, que si ya cuesta ofrecer datos y quedarnos con 6 ayuntamientos, un cabildo y un parlamento y pocos parlamentarios, hacerlo y multiplicarlo todo por 7 o por 8, si me permiten, la verdad es que la felicitación vuelve de vuelta para ese estudio, para ese plató. Al final, fíjense, gracias a Álvaro, al final fíjense que para nosotros esa noche electoral de lo que se trataba era de ofrecerles el análisis, lo que iba ocurriendo, las gráficas, pero a la vez ir conectando con cada uno de los lugares y mostrarles qué sucedía en las sedes electorales. Ahí hizo un trabajo excepcional todo el equipo de compañeros de Radio Marca, pero es que en Fuerteventura conectábamos con nuestra propia radio y veíamos cómo nuestros compañeros hacían radio y televisión en directo, igual que nuestros compañeros de Radio Faicán en la isla de Lanzarote. Todo ese conjunto de esfuerzos fue lo que nos permitió esa noche, por lo menos a Mírame Televisión, disfrutar con una noche especial, única. Gracias, Álvaro. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo enorme a Fuerteventura y a Canarias. Gracias. Bueno, me van a permitir también, llegados a este punto, que dé una felicitación muy especial a los compañeros de la Radio Televisión Canaria, porque sin duda esa noche electoral hicieron un excelente trabajo, tan excelente que la audiencia se decantó por el seguimiento a través de la Radio Televisión Canaria. Y primero, felicidades a los compañeros. Siempre cuando llegan unas elecciones se le pone mucha atención a una televisión pública por si toma algún viraje, algún partido, y la verdad es que la televisión pública, dirigida en este caso por Paco Moreno, ha demostrado que no ha entrado en el juego cejado, ha respetado la independencia de los periodistas, de los compañeros, y bueno, eso también ha sido la tónica de Pepe Moreno desde que llegó al ente, y que de Paco Moreno desde que llegó al ente, y no cabe duda de que ha hecho un excelente trabajo, sobre todo yo me atrevería a decir de intentar devolvernos una televisión que, aun siendo una televisión, un modelo diferenciado del resto de autonomías, por fin se le está dando un toque más público, con más profesionalidad, con más interés en lo informativo, y eso, David,
no cabe duda de que ahí Paco Moreno ha hecho un trabajo excepcional. Mira, la verdad es que nosotros en nuestra labor un poco de fiscalización hemos sido críticos con la televisión canaria a lo largo de esta legislatura. Hemos contado cosas que no nos han gustado, algunas, digamos, artimañas de Paco Moreno para que al final personas más allegadas a él estuvieran en la dirección de algunos servicios informativos y demás. Hemos contado muchas cosas en ese sentido porque nosotros criticamos siempre gobierne quien gobierne. Pero yo te voy a dar mi opinión personal. Yo creo que la televisión canaria estos 4 años ha sido la mejor televisión canaria desde que yo tengo uso de razón, para mí. La más objetiva, teniendo un montón de cosas mejorables, muchísimas cosas y muchas cosas que se pueden mejorar. No me gustó el programa Ángel Víctor Torres a 2 meses de las elecciones conduciendo por las calles de su municipio, de Arucas en este caso, sí, pero conduciendo por las calles en una entrevista que no tenía mucho a cuento, en noveleros. Hay cosas que no me han gustado, no puedo decir que me ha gustado toda la televisión canaria, pero hemos tenido la mejor televisión canaria en la historia de la televisión canaria, por lo menos que yo recuerdo. Por lo menos sin escándalo. Por lo menos que yo recuerdo, exacto, sin escándalo. Recordemos que venimos de tener sin agitación, sin escándalo, como Willy García, que acabó condenado, que esto no se ha contado mucho, acabó condenado precisamente por prevaricar en la gestión de la televisión canaria. Yo creo que hemos tenido el mejor director, insisto. También es verdad que muy pocas veces, claro, es que yo lo siento por Willy García, pero ya que hacemos la comparación, la vamos a hacer. Es que Paco Moreno es gestor y es periodista. Evidentemente. Pocas veces hemos tenido al frente de la televisión canaria una persona con capacidad de gestión y a la vez con un muy buen criterio periodístico, sobre todo en televisión, porque Paco Moreno es un crack de la televisión, con una experiencia muy importante. En televisión española a su momento. Lo digo, y digo esto ahora que Paco Moreno está de salida. Ya Paco Moreno, su futuro en la televisión canaria, obviamente está caducado con este nuevo gobierno que se va a formar. Pero a mí me preocupa mucho porque no veo una alternativa a Paco Moreno. Y me preocupa mucho porque cuando han gobernado Coalición Canaria y Partido Popular, han colocado al frente de la televisión canaria normalmente a personas poco cualificadas o a personas que se han limitado a ser los bufones de turno de los políticos que gobiernan. Fíjense, a mí eso me preocupa mucho. Esa será la batalla ahora de quién se hace con el poder de la televisión canaria entre Coalición Canaria y Partido Popular. Pero al final, efectivamente, será Coalición Canaria, como siempre, quien ponga a alguien para dirigir, efectivamente, insisto, una joya de la comunicación para este gobierno. A mí, sinceramente, en base a lo que tú acabas de argumentar, y tú, Óscar, me parecería muy cruel deshacer el buen trabajo que se ha hecho en estos últimos años. Yo creo que además esa es la única preocupación que Paco Moreno puede tener en este momento, que haya continuidad a los compromisos adquiridos y a la buena calidad del trabajo bien hecho. Confiemos que sí sea, que así sea. Y si no, tendremos pero por el bien de los ciudadanos, estamos hablando de un ente público, hay que velar por el interés general de la ciudadanía. O sea, hay que tratar de que efectivamente darle continuidad al buen trabajo, insisto, por el bien de la ciudadanía de esta comunidad autónoma. Es nuestra televisión, es la televisión pública y creo que nos honra, sinceramente, dar ese reconocimiento, no solamente en las elecciones, lo demostraron con firmeza y entereza durante el periodo del volcán, de la erupción volcánica, y si hay algo que también ponemos en valor en Mírame Televisión es el reconocimiento del periodismo bien hecho. Así que desde aquí nuestra felicitación. Nos vamos ahora rápidamente hasta la isla de Lanzarote. En nuestra emisora, en Radio Faikán, se encuentra su director, Daniel. Buenas noches, que por cierto, te trincó la campaña electoral dando a luz. Muy buenas noches, compañeros. Pues la verdad es que sí, me cogió la campaña en la recta final de ese precioso y bonito momento que tenemos en casa en mi caso, ser padre por tercera vez de una niña maravillosa. Pero bueno, sabes, Manu, que tenemos un compromiso con nuestro proyecto de comunicación y obviamente teníamos que estar ahí. No podíamos dejar de atender algo tan importante como es la fiesta de la democracia, ¿no? ¿Y cómo está tu mujer, la madre, y cómo está Daniela, la niña? ¿Cómo están? Eso es importante. Pues, hombre, sabes que son cosas complicadas. Obviamente dar a luz no es sencillo para ninguna mujer, ninguna madre, pero salió todo muy bien, estamos muy contentos y aunque no te lo creas, está activa desde el primer día porque ella es mi mano derecha, a la que aprovecho para darle las gracias porque todo esto también en parte es posible por ella, ¿no? Esto es un equipo que hemos formado y ahora llega la niña y sigue estando activa, ¿no? La verdad es que todo bien, la niña muy bien. Y bueno, dentro de poco, aquí en el grupo que hemos montado mediático, la escucharán llorar los chicos, ¿no? Yo no sé si ustedes se fijan, los espectadores, por lo menos David, Óscar y yo lo percibimos en esta conversación que estamos manteniendo. Acabamos de conectar con Álvaro, ahora con el amigo Daniel,
Y al final esta es la televisión que hacemos, de cercanía, de proximidad. ¿Quién mejor que Dani, que trabaja a piñón en la isla de Lanzarote, conoce a los líderes, a los políticos, los meneos y manejos de esa isla? Que no es fácil. Que no es fácil. No es fácil. O el caso de Álvaro. Y además abrirse camino con una radio a nivel local, a nivel insular, en cada una de las islas. Y esa es la gente con la que nosotros hemos decidido hacer camino. Y eso nos encanta. Oye, Daniel, ¿cómo quedó la cosa en la isla de Fuerteventura? Porque en la isla de Lanzarote, porque también ahí hubo traca. Sí, la verdad es que, Manu, hay una cosa importante. Bueno, gracias por ese reconocimiento de nuestra labor en estos prácticamente 3 años que tiene nuestro proyecto como grupo mediático con Radio Faikán. Llevamos 6 meses también con la incorporación de Radio en Lanzarote y en breve también abrimos el Radio Fuerteventura. Algo de digitales y, por supuesto, parte de nuestra bandera también es formar parte de la familia de Mírame Televisión. Lanzarote, pues como siempre hay cosas muy raras, ¿no? Donde vemos un PSOE que cae al vacío en todo el panorama nacional. En Lanzarote ganan en 4 municipios de una forma aplastante y hasta las 4 de la mañana estuvieron a punto de mantener el cabildo, que finalmente aguaba todo el resto de la fiesta, ¿no? Podríamos decir un gano todo pero no sirve para nada, porque obviamente este pacto en cascada que puede dar el gobierno de Canarias a Coalición Canaria con Fernando Clavijo y por supuesto pues tener de vicepresidente a Manuel Domínguez hace que bueno, municipios como el de Arrecife, que nadie entendía en esa noche cómo podían llegar a 9 concejales. 9 concejales, es la mejor cifra del Partido Socialista en Arrecife durante 40 años, es de locos, ¿no? Fuerzas como Coalición Canaria que se postulaban para tener incluso esos 9 en vez del Partido Socialista, o el Partido Popular también podía llegar a tenerlos, al final ambos se quedan en 7 y 7, ¿no? Queda en segundo lugar realmente el Partido Popular de Astrid Pérez por un puñado de votos, ¿no? Y vemos que irrumpe Vox también en Arrecife, con 2 concejales. Es un poco la visión que se ve por muchos lugares de España, ¿no? Que Vox empieza a entrar. En el caso de Arrecife, pues bueno, entendemos que será más que suficiente respetar ese pacto en cascada para todo el territorio canario del PP y Coalición Canaria. Y bueno, desaparecen algunas fuerzas políticas que creemos que ahí está el resultado de ese crecimiento hasta 9 del Partido Socialista de Alfredo Mendoza, porque desaparece Nueva Canarias y no vuelve a entrar otra fuerza que es Lanzarote en Pie, que bueno, son fuerzas de izquierdas, ¿no? Y entendemos que esos 4 concejales de más con respecto a las anteriores de Arrecife son robados a esas 2 fuerzas políticas, ¿no? Ya dejando un poco de lado la capital, pues como les decía, ¿no? Hay 4 municipios, entre ellos está San Bartolomé, donde el Partido Socialista tenía un reto muy peculiar, ¿no? No solamente revalidar esa mayoría absoluta con la que han gobernado, y hay que reconocer las cosas, se ha hecho un buen trabajo y se respira a nivel insular que el Partido Socialista en San Bartolomé funciona, sino que además suben hasta 12 concejales, ganan 3 y solo quedan otras 2 fuerzas con algo de representación, como es el Partido Popular con 2 y Coalición Canaria con 3. Y decía que era un reto importante para San Bartolomé porque todavía queda ahí ese sentimiento agridulce de la pérdida del que fuera alcalde y líder de Alesis, ¿no? Que era un poco el reto de Isidro, quien asumió la alcaldía tras fallecer el alcalde en mitad de prácticamente una legislatura, y no solamente sacó el ayuntamiento y el Partido Socialista adelante, sino que además esta amplia cantidad de concejales con respecto al anterior, que pues es un éxito, ¿no? Si seguimos municipios como el de Tinajo, un histórico Jesús Machín por Coalición Canaria, que ya encamina su 6ª mayoría, que es increíble, o sea, ha sido otra vez una pisonadora. Don Jesús Machín renueva como alcalde, no solo es un histórico, fue un líder histórico en el partido, sino en su propio municipio, y se quedan con 2 el Partido Socialista y 2 Nueva Canarias, que parecía que esas Nueva Canarias con Antonio Morales que podía restarle un poco a Coalición Canaria, ¿no? Podía quitarle esa mayoría y al final pues bueno, ha habido un giro, las urnas son las que mandan y bueno, ha quedado sencillamente con 3 representaciones nada más, ¿no? Ni siquiera el Partido Popular ha podido entrar ahí. Si nos vamos un poco más al norte, nos vamos al municipio de Aría, que esta legislatura ha sido un desastre. Ha sido un desastre. Han habido como 6, 7, 8, o yo no sé, alcaldes, cuántos han habido, por carajeras políticas, como decimos aquí en casa. Finalmente, pues bueno, el Partido Socialista, por solamente 4 votos,
ha sido la fuerza más votada, con 4 concejales. Llegaba una propuesta nueva con Chazira Sinís, llamado Compromiso por Aría, que son algunos miembros de Coalición Canaria, que se rompió prácticamente a final de legislatura, montan un partido nuevo y se van también a 4 concejales, hay un empate ahí, pero como decíamos, no, eso de que un voto cuenta, pues en el caso de Aría la fuerza ganadora es por 4 votos nada más. La plataforma del movimiento de Aría, con Evelia y Pepe Torres, parecía que podía ser la fuerza más votada con diferencia, y renuevan los datos del anterior, que son 3 concejales, y bueno, Nueva Canarias consigue irrumpir ahí con un concejal, y Coalición Canaria, tras todo este problemón de que Chazira Sinís, que fuera una de las líderes locales en Aría, se fuese de Coalición Canaria, pues sacan un concejal y por lo menos tienen presencia, que era algo que temían poder perderla, ¿no? Si nos vamos a un municipio como pueda ser el de Tías, donde ya gobernaba el Partido Socialista con el apoyo de Podemos y de Lava, partido que ya no se presentó, una confluencia que ya no existe. Bueno, al final solamente necesita el apoyo del concejal de Podemos, y con esos 10 concejales mejora en un concejal los resultados, pues se convierten en, obviamente, los que vayan a llevar la alcaldía del municipio de Tías. Un poco de batacazo por ahí por parte del Partido Popular, que cambiaban su candidato. Ya sabíamos que Pancho Hernández había decidido no presentarse, se había comprometido en las campañas del 2019 en que no volvería a presentarse después de esa oportunidad, y bueno, bajaron hasta 7. Aquí también tenemos a Coalición Canaria, que mejora un poquito y coge 2 concejales. Podemos, como les decía, van a ser la llave con 1 para el Partido Socialista, y Vox también irrumpe en este municipio con representación de un concejal. Vamos un poco saltando, podemos hablar ya perfectamente del municipio de Teguise, donde estaba su líder histórico como alcalde, Osvaldo Betancourt. Ya se hablaba hace un año de que podría perderse la mayoría por 1 si Osvaldo repitiese, pero Coalición Canaria de Lanzarote tuvo a bien, y ya les contaré el por qué a bien, dejarlo encaminarse una candidatura hacia el Cabildo. Colocaban a Olivia Duque como candidata, y bueno, caían hasta 7 concejales, y el equipo de Marcos Vergás por el Partido Socialista les pasaban 1 por delante y se colocaban en 8, ¿no? Tenemos al Partido Socialista con 8, tenemos a Coalición Canaria con 7, y ya empezamos otra vez con los pactos, posiblemente los pactos en cascada, ¿no? El Partido Popular renovaba líder, renovaba candidata, cogía a una Rita Hernández, que fue una histórica de Coalición Canaria en Teguise, se convertía en la nueva líder del Partido Popular en dicho municipio, y bueno, sacaba un concejal más, tenían 3, y aquí también entra Nueva Canarias con un concejal. Primero Teguise también entra con un concejal que era un ex miembro, Jonás Álvarez, del Partido Popular, y Vox también irrumpe con presencia de 1, pero bueno, todo pinta a que volveremos a ver aquí ese pacto en cascada, donde faltaría 1 y se lo aportaría posiblemente primero Teguise, ¿no? Y ya para terminar con los municipios, nos queda el municipio más sureño, el de Yaiza, donde todo apuntaba a que realmente habría un reparto de concejales por la salida de la fuerza que actualmente está llevando Óscar Noda en la alcaldía de Yaiza, que es UPI, porque se creó un partido nuevo con la histórica Gladys Acuña detrás de todo ese proyecto. Y bueno, finalmente UPI con Óscar Noda, el pueblo le ha mostrado su gratitud dándole no solamente la mayoría, sino 2 concejales más, se iban hasta 9, Coalición Canaria con 3, Partido Popular también tenía unas esperanzas muy grandes en el sur, y repetía los 2 que había sacado en el 2019, y bueno, ese partido que decíamos antes, Jazz, que es el nuevo partido de Gladys Acuña, tenía 2 concejales, y el PSOE sigue bastante flojo en el sur con 1, ¿no? Y bueno, sus compañeros, si quieren, pues lo que nos queda un poco es el Cabildo, si quieren consultar algo sobre los municipios. La verdad que has hecho un repaso perfecto por toda la isla, y ahora esperar los futuros pactos, los movimientos que habrá que esperar, pero que de un momento a otro empezarán a saltar. Daniel, buenas noches y gracias por el excelente trabajo que realizas para nuestra televisión ahí en la isla. Gracias. Gracias. Vamos a hacer un alto en el camino para la publicidad, porque ahora vamos a hacer un rápido repaso por todas las gráficas, cómo han quedado algunos lugares de Canarias. Ojo, porque igual aparece su municipio donde hay dudas de quién va a gobernar. Pero eso será justo después de esta pausa.
Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas. Seguimos en la televisión de las Islas Canarias y no queremos dejar pasar un momento que se vivió en Gran Canaria de máxima alegría. Ahora iremos repasando toda esa ronda de estadísticas, de datos, más que de estadísticas, de resultados. Pero es que la fiesta que se vivió en Galdar, con la arrasada de Teodoro Sosa, saliendo en volanda, como si hubiera cortado 4 orejas, fue increíble, ¿no? David, en Galdar, ¿cómo quedó la cosa? En Galdar hubo una mayoría aplastante de Teodoro Sosa, que ha dejado la oposición en 2 concejales. O sea, realmente Teodoro Sosa. Yo recuerdo aquí una entrevista que le hicimos en su momento, yo creo que tú lo recordarás también, sí. Manolo y Óscar, que le preguntamos que si eso, exacto, si eso de no tener oposición y tal, si eso era sano democráticamente, y él decía que el principal opositor de su gestión era él mismo, ¿no? Hay cosas en las que, Manolo, hay muchas mayorías absolutas que en estas islas se justifican por una herencia caciquil, una dependencia de un líder político porque vienen de hace muchos años. Teodoro Sosa es un político relativamente joven que ha conseguido labrar esa mayoría absoluta a base de gestión y de tener un carisma, que es algo que a todo alcalde o candidato en un municipio hay que pedir, David, que tenga carisma, y él lo tiene y le sobra. Que cuando Teodoro llegó a la alcaldía, el municipio iba a ser intervenido. Estaban, no podían ni pagar las nóminas. Muchos municipios en aquel momento, sí, pero sí. Y luego la lucha que él tuvo, lógicamente, hasta que normalizó su homosexualidad, encontrarse pintadas que su cuñado le ayudaba a tapar. Es muy difícil poner a tanta gente de acuerdo. Sí, además yo creo que fue el que ha sido uno de los alcaldes con mayor número de votos más votados de toda España, porque ha sido noticia en el ámbito nacional por efectivamente en este caso ese revalidar o tener ese apoyo masivo de la ciudadanía con esa más que mayoría absoluta. De hecho, si no me equivoco, él ya cuando se sometió a candidato, él ha protagonizado un proceso sin precedentes de primaria ante la ciudadanía para que considerase la ciudadanía, sus votantes, insisto, en ese municipio si era él el apropiado para convertirse en candidato. Eso no ocurre en ningún lado. No sé si estarás conmigo en que ahí Antonio Morales fue muy inteligente. Claro. Todo lo que no ha sido precisamente Román Rodríguez. No, porque el mentor es Antonio Morales, sí, pero es que Sosa. Antonio dice: voy a presentarme con un vicepresidente, dejando claro que él iba acompañado. Sí, y eso al final... Cuando había una polémica, yo es que recuerdo, por ejemplo, la polémica de Chirasoria. Cuando había una polémica, Antonio Morales no es un valiente, no lo es, bajo mi punto de vista, ¿eh? O sea, Antonio Morales no es ese típico político valiente que se enfrenta a lo que haga falta. Es un político que mide mucho sus intervenciones y que no interviene en todo. A mí me queda la pena de haberle pedido a su gabinete de prensa una entrevista en este último mandato y recibir una respuesta bastante desagradable en el sentido como profesional, de poco menos que eso era imposible, ¿no? Cuando realmente yo creo que todo es posible si hay voluntad en esta vida. La cuestión es que cuando había un problema, que es lo que quería decir, el que daba la cara siempre era Teodoro Sosa. O sea, una persona que tiene esa capacidad para dar la cara y además explicar las cosas cuando vienen malas. Yo creo que eso se valora mucho. Mira, yo te voy a dar un dato, o sea, es una barbaridad lo de Teodoro Sosa, ¿no? Sacó el 79% de los votos, casi el 80%. Es una auténtica barbaridad esa cifra, Manuel, es una auténtica barbaridad. Créeme que ni Manuel Hermoso en su mejor época nunca se acercó a una cifra así. Máximo 60 y pico %. Yo por ponerte un ejemplo exagerado, porque lo de Manuel Hermoso era exagerado en su día, ¿no? Es verdad que esto no es lo mismo Santa Cruz, una capital que un municipio pequeño, pero para que te hagas una idea, Teodoro Sosa sacó 11.245 votos. El segundo partido fue el PSOE, que sacó un concejal. ¿Sabes cuántos votos tuvo el PSOE? 11.245 Teodoro Sosa. El PSOE, 996. El segundo partido tuvo 996 votos y Teodoro Sosa 11.245. Me gustaría que por favor te fueras rápidamente al municipio de Agaete, porque es precisamente en Agaete donde va la segunda apuesta de Teo Sosa. Dice, es la oportunidad de
agrandar el proyecto de bloque nacionalista rural. Y en un mes y medio logró meter a un candidato, lo consiguió, y luego además con un resultado que fue... Bueno, pues le quitaron la mayoría absoluta al Partido Popular, que era el gran objetivo. Consiguieron que el Partido Popular perdiese esa mayoría absoluta y entraron con 4 concejales y 3 el Partido Socialista. Por tanto, el pacto del bloque nacionalista rural y el PSOE da mayoría y va a ser el que va a gobernar en Agaete. Insisto, después de que el Partido Popular viniese con la mayoría absoluta muy holgada en un ayuntamiento donde solo había 2 partidos en este mandato, el PP y el PSOE. Bueno, pues un partido de reciente creación entra, y no solo entra, sino que se convierte en segunda fuerza y le rompe la mayoría al Partido Popular. Oye, David, ¿cuántos votos de diferencia hay entre el BNR, el candidato de Teodoro Sosa y... Jesús González, y el candidato o candidata a la alcaldía por el partido... Menos de 300 votos. Menos de 300 votos. Sí. Menos de 300 votos de diferencia y prácticamente doblando al Partido Socialista, que quedó como tercera fuerza el BNR. Casi doblando, no doblando. O sea, el BNR sacó 1.245 votos en Agaete y el PSOE 772. Insisto, en un mes y medio, sí. Algo alucinante, y en un municipio tan singular como Agaete, en Gran Canaria. Vamos rápidamente con ese repaso por los distintos pueblos y ciudades de las Islas Canarias. Vamos con Parlamento de Canarias. Así quedó la cosa, David. Sí, ahí ven el Partido Socialista, que perdió diputados, Coalición Canaria prácticamente lo hemos comentado todo, Partido Popular una tímida subida y bueno, la entrada de Vox, Nueva Canarias. Ahí todavía el Partido Popular tiene un diputado menos que perdió a última hora, que ellos todavía consideran que lo pueden recuperar, están reclamando. Por eso necesitan a Curbelo, porque antes era necesario la agrupación guerreña. Y entonces hay que ver al Partido Popular con 15 y ahí Nueva Canarias pasaría a tener 5. Y eso es lo que ha hecho, como explica bien Óscar, que Curbelo, que había pasado a ser pues intrascendente a nivel autonómico, vuelve a ser decisivo. Sí. Eso en el Parlamento. Cabildo de Tenerife. Bueno, victoria del Partido Socialista, victoria clara del Partido Socialista. Hacía muchísimo tiempo que el Partido Socialista, desde la época de Pepe Segura, no ganaban en el Cabildo de Tenerife. Lo ha conseguido Pedro Martínez, un reflejo, lógicamente, de las importantes victorias municipales que ha tenido, sobre todo en el área metropolitana. Quien gana Santa Cruz y La Laguna difícilmente va a perder el Cabildo, y efectivamente eso se ha cumplido. Y el PSOE, bueno, ha ganado las elecciones del Cabildo, pero no tiene prácticamente ninguna posibilidad de gobernar, por no decir que no tiene ninguna. Efectivamente, se podría fraguar una moción de censura, Coalición Canaria, Partido Popular, Rosa Dávila presidenta, vicepresidente López Afonso. Porque es importante decir que el que gana en los cabildos, en todos, automáticamente se designa presidente, pero habrá moción de censura. ¿Eso qué quiere decir? Que los ayuntamientos se constituirán y el Cabildo de Tenerife todavía habrá que esperar hasta el mes de julio, en plena campaña electoral, para que se presenten esas mociones de censura, que a lo mejor, ojo, se espera hasta después de las elecciones generales para presentar las mociones de censura, y o tenemos un verano movidito, o algunos sitios a lo mejor se espera hasta el mes de septiembre y se deja que Pedro Martín siga ese proceso de verano, en los que poco va a ser, la verdad. Bueno, vamos a ver cómo quedó la isla de Gran Canaria. Sí, la victoria llegó a Augusto Hidalgo, el Partido Socialista llegó a estar, ¿de acuerdo, Óscar? Lo contábamos en la noche electoral, en algún momento en primera posición, pero finalmente el escrutinio le dio la victoria a Antonio Morales, que gobernará en cualquier caso con Augusto Hidalgo. No sé yo, son dos pesos pesados muy potentes. Sí. No sé si alguno dará un paso a un lado, no sé si alguno, a lo mejor, en este caso Augusto Hidalgo, a lo mejor se plantea otro tipo de retos. Ahora vienen las elecciones generales, no lo sé, pero en cualquier caso el Pacto Nueva Canarias-PSOE, eso está más que hecho. Nos vamos hasta La Palma. Ojo, porque ahí sí que hubo... Eso que te lo explique, Óscar, porque yo vuelco, todavía La Palma, no ¿qué pasó? Mayoría absoluta terrible. Bueno, pues ha sido histórico. Además, también ha recuperado efectivamente lo perdido Coalición Canaria, la antigua API, que perdió casi todo en La Palma por aquellos pactos que contábamos, Partido Popular, Partido Socialista, y gobierna el Partido Popular con el Partido Socialista. Mayoría absoluta de Sergio Rodríguez, la primera vez que se presentaba era una apuesta de la dirección del partido, mayoría absoluta, por tanto desbanca de todo tipo de expectativas al propio Borja Perdomo, del Partido Socialista, el candidato, y por tanto también a Mariano Hernández Zapata, que es el actual presidente candidato del Partido Popular. Y ojo, porque ha dado un golpe sobre la mesa histórico también, insisto, importante en estos momentos en La Palma, que Coalición Canaria arrebate la mayoría absoluta de Noelia García, la actual alcaldesa de Los Llanos de Aridane, candidata del Partido Popular en ese municipio, una apuesta de la dirección del partido. Javier Llama, un hombre que acaba de llegar a la política, que por cierto también se convierte en diputado, su primera aparición en la política municipal, se convierte en la primera fuerza, y ojo, porque ahí se podría producir un pacto Coalición Canaria
hay Coalición Canaria, insisto, Partido Popular evidentemente, pero ¿qué ocurre? Que por personalismo habría que ver si el Partido Popular aceptaría un pacto con Coalición Canaria o Coalición Canaria con el Partido Popular. Podría darse, ¿por qué no?, un pacto Coalición Canaria-Partido Socialista. Importante el golpe, por cierto, en Santa Cruz de la Palma, en este caso, como saben, bueno, pues ganó la primera fuerza política, Sierra Antona, al Partido Popular, segunda fuerza, Partido Socialista y Coalición Canaria. Ahí puede ocurrir cualquier tipo de cosa a la hora de fraguar pactos. Pero insisto, golpe, repito, de Coalición Canaria, castigo de los ciudadanos al Partido Socialista, Partido Popular, entiendo que por la situación del volcán. Sergio es un alcalde carismático. A mí no me gustan muchas cosas de Sergio Rodríguez, pero es un alcalde carismático. Por cierto, y eso se ha notado además del castigo. Cierto, por cierto, Coalición Canaria ganó en todos los municipios del Valle de Aridane afectados por el volcán, excepto Tazacorte, que ganó primera fuerza Nueva Canaria. Sí. Nos vamos hasta la Isla del Hierro. Esto ha sido súper interesante, Manuel, porque ahí estaba el duelo de hermanos, el duelo de los Dos Armas, hermanos ¿no? que perseguían Javier presidir Armas el y Alquido cabildo. Armas. Al final esa lucha la ganó Javier Armas por un puñado de votos, por unos 30 votos. Se va a convertir en presidente del Cabildo del Hierro, pero ojo, porque aquí no lo tiene tan claro para gobernar, porque necesita un pacto y las cuentas no salen. Yo entiendo con el Partido Popular el pacto se podría cerrar, pero eso serían 6 consejeros y necesita al menos 7. La otra opción es el PSOE, cosa que veo complicada, Asamblea Reña, que es una escisión de HI, y después esta Izquierda Unida, que veo difícil la Izquierda Unida dándole el gobierno a un pacto HI y Partido Popular. Así que tengo curiosidad por ver cómo se va a resolver el tablero del Hierro. La Gomera, Casimiro, incontestable. Sin duda. Poco hay que decir, porque deja ser hasta noticia. Sí. Arrasó de nuevo Casimiro Curbelo, con 3 diputados, por cierto, pudo haber rozado el 4.º diputado por el Hierro y, una vez más, va a ser clave en la gobernabilidad de esta comunidad autónoma. Y ahora, sin Noemí Santana y sin nada que deberle o que codearse con Román Rodríguez. Por cierto, le salió. Efectivamente, a lo mejor es una buena noticia también el hecho de que para Casimiro Curbelo, digo yo, a lo mejor también hasta es una buena noticia de Casimiro que el propio Román Rodríguez se aleje de la primera línea de la política. A lo mejor. Nos vamos hasta la isla de Fuerteventura. Así quedan las cosas en Fuerteventura. Lola García arrasó, eso era previsible. Yo creo que consiguió un resultado todavía mejor del que daban las encuestas, pero como tú bien dices, ya las encuestas, la propia Radio Insular y el resto, todas coincidían en que iba a ganar Coalición Canaria, y así ha sido, ¿no? Fuerteventura se ha vuelto a convertir en una isla muy fuerte para Coalición Canaria a nivel insular, ¿no? Además, de hecho, Coalición Canaria gana en Fuerteventura, en Lanzarote y en La Paz. Es cierto, hundimiento efectivamente de Blas Acosta, el Partido Socialista, en la isla de Fuerteventura, además una isla importante, internamente importante para su secretario general Ángel Víctor Torres, y que recupera esa hegemonía antigua, histórica, como ha ocurrido en La Palma, Coalición Canaria, que es importante, repito, para los nacionalistas. Con la diferencia, porque Lola García ya ganó hace 4 años, con la diferencia con de la que primera ahora fuerza. No hay moción de censura. Cierto, que además fue víctima de la moción de censura. Efectivamente. Lanzarote. Pues eso fue la noche de infarto, ¿no? Lo decía antes Dani, a las 4 de la mañana más o menos en punto. La que había sido ya incluso felicitada por el propio segundo, que era Osvaldo Betancourt, de Coalición Canaria, pierde las elecciones en última hora también por 20 y pico votos, y por 20 y pico, por 60 votos, bueno, sí, también por muy poquitos votos, y entra Osvaldo Betancourt de Coalición Canaria como... Y es curioso porque son apuestas nuevas, son 2 hombres que por primera vez se presentan a esa candidatura. Osvaldo Betancourt, que efectivamente es el alcalde de Teguise, dejó la candidatura de Teguise, hubo una pugna, se eternizó además también la decisión de la dirección insular si Pedro Sanginé continuaba. Pedro Sanginé, recuerden, renunció a ser candidato. La apuesta de la dirección del partido de Clavijo y de Midalia Machín fue el propio Osvaldo Betancourt, y por parte del Partido Popular, Jacobo Medina, que ya fue consejero del Partido Popular, un hombre de la máxima confianza, Astrid Pérez, el secretario general de los populares en la isla de Lanzarote, evidentemente es el candidato. Ahí pues con toda probabilidad habrá un pacto Coalición Canaria Partido Popular, en este caso Osvaldo Betancourt como presidente, vicepresidente propio Jacobo Medina. Me ha llamado la atención, por cierto, el éxito, el triunfo del Partido Socialista en Arrecife, porque Alfredo Mendoza fue concejal. Cuando los expulsaron, se convirtió en asesor de María Dolores Corujo en el Cabildo Insular, y apostó por su asesor, candidato, después de todas las crisis que ha tenido el Partido Socialista históricamente en Arrecife. Evidentemente, ahí se dan las circunstancias también para un pacto Partido Popular, Coalición Canaria, alcaldesa Astrid Pérez y el
teniente de alcalde, en este caso Echede y Eugenio. Yo creo que ahí pasó algo parecido a lo que pasó en Santa Cruz de Tenerife, lo explicaba antes muy bien Daniel, y es el hecho de que mucha gente decidió no votar a esas fuerzas a la izquierda del PSOE para votar al candidato del Partido Socialista como reto para intentar acabar con las tristeres, ¿no? Que yo creo que lo que ha pasado en Santa Cruz, porque incluso en Santa Cruz, sumando los votos de Drago y de Unidad Se Puede, te das cuenta de que faltan votos, y muchos de esos votos, además de los que nos han movilizado, se han ido al Partido Socialista. Cierto. Nos vamos ahora a las capitales de provincia, en este caso a Las Palmas de Gran Canaria. Sí, bueno, Las Palmas, yo creo que es una de las grandes triunfadoras del Partido Socialista es Carolina Darias. O sea, llegó en un momento complicado del Partido Socialista siendo ministra de Sanidad en plena pandemia. ¿Eso podría haberle pasado factura? Pues mucha gente pensaba que sí, y para nada. Ha subido, ha mejorado el resultado de Augusto Hidalgo hace 4 años y bueno, lo tiene todo para poder gobernar de nuevo. Sí. Hay una clave, por cierto, Gemma Martínez se convierte en concejal, es decir, entra en el propio ayuntamiento y por tanto tiene todos los condicionantes Carolina Darias para reeditar el pacto actual, este pacto progresista. Es una de los entre 15... Como Rubén Ascanio en La Laguna, que se mantienen, porque Podemos solamente ha conseguido 15 concejales en toda Canarias. 10 concejales en toda Canarias. Ojo, en Las Palmas de Gran Canaria, Gemma Martínez, en este caso pierde en Santa Cruz de Tenerife, pero mantiene, por ejemplo, a Rubén Ascanio en La Laguna, es importante. Gemma Martínez y Rubén son las dos piezas ahora mismo más valiosas que tiene Podemos, que Rubén en cualquier caso es si se puede, pero bueno, sí. Efectivamente. En Santa Cruz. Bueno, esto está más Así quedan las cosas. Está más que masticado. Victoria histórica del Partido Socialista. Nunca había ganado el PSOE en Santa Cruz de Tenerife. Ganó Patricia Hernández, que al final, con todas las críticas que recibe, se ha presentado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 2 veces. Una no ganó, pero consiguió la alcaldía de aquella manera. Ahora se ha ganado en 2015, incluso ganó por votos las elecciones al Parlamento Autonómico. Y la realidad es que se demuestra como una buena candidata, pero que es un sí pero no, porque a pesar de movilizar a muchísimos votantes de la izquierda, no va a ser suficiente y va a gobernar Bermúdez con Carlos Tarife. Ocurre como ha ocurrido en el gobierno de Canarias o en el Cabildo Insular de Tenerife. Por tanto, se trabaja en ese pacto, Coalición Canaria-Partido Popular, Bermúdez posible alcalde, teniente alcalde, el candidato del Partido Popular, Carlos Tarife. Y desaparición de Unidad Se Puede, si se puede, y todo lo que supone la izquierda a la izquierda del PSOE. Siguiendo por las capitales de las islas, nos vamos con Santa Cruz de la Palma. Santa Cruz de la Palma, ya lo decía antes, en este caso, que es importante también, recupera el poder el Partido Popular, el candidato Asier Antona, la primera fuerza política, la segunda fuerza política, el Partido Socialista, en este caso Juanjo Neri, su candidato, que es el actual alcalde de la capital palmera, y la tercera fuerza, Tony Acosta, que fue un histórico concejal de Coalición Canaria, es actual concejal de Coalición Canarias y el candidato de esa formación política. Desaparece Ciudadanos, Nueva Canaria, Maeve San Juan obtiene un acta, repito, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. Habría que ver la posibilidad de pacto. Si fuera por Asier Antona, si solo fuera por Asier Antona, ¿tú qué crees que haría? Si fuera por Asier Antona, evidentemente, fraguaba el pacto con el Partido Socialista Juanjo Neri. Además, pero evidentemente Asier Antona va a seguir las directrices de la dirección regional del Partido Popular, posibles pactos en cascada, en grandes municipios, para que, en este caso, bueno, pues aquellos candidatos de Coalición Canaria, donde son la primera fuerza, como Los Llanos o en otros municipios, el Partido Popular apoye. Pero si fuera Asier Antona, yo creo que estaría convencido, repito, en fraguar un pacto con el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque además hay dificultades de un posible pacto en Santa Cruz de la Palma, Partido Popular, Coalición Canaria. No olviden que el Partido Popular echó por un WhatsApp a Antonio Acosta, a Coalición Canaria, de un pacto hace ya un tiempo. Valverde, en la Isla del Hierro. Pues ahí Carlos Brito, el candidato de Asamblea Reña, consiguió una victoria espectacular. Asamblea Reña no tenía representantes en Valverde en este mandato y se presenta y consigue 6 concejales nada más y nada menos, y evidentemente Carlos Brito pues tendrá que conseguir apoyos para gobernar, entiendo que con el Partido Socialista, porque la verdad es que el resultado ha sido, yo no me lo esperaba, más o menos conozco bien, tampoco es muy difícil la política reña, pero lo de Carlos Brito ha sido un auténtico shock en La Palma, en el Hierro, insisto, a nivel positivo, ¿no? De cómo conseguir irrumpir, y en ese proyecto de David Cabrera que va cogiendo fuerza, ¿no? Que va creciendo, parecía que no, esos escindidos de la agrupación de Reña Independiente, que cada vez, bueno, pues tienen más peso, aunque veremos qué pasa en el Cabildo. Atención a San Sebastián de la Gomera.
San Sebastián de la Gomera, efectivamente, pues sigue siendo la primera fuerza política, la agrupación socialista Gomera, cuyo máximo responsable es el secretario general, Casimiro Curbelo, el todopoderoso Casimiro Curbelo. Tiene en este caso, evidentemente, el poder, aunque para llegar a la máxima mayoría necesita, en este caso, el apoyo del candidato de Coalición Canaria, en este caso, Libertad Ramos, que además en estos momentos apoya a la agrupación socialista Gomera en el ayuntamiento. Repito, para lograr la mayoría absoluta de manera holgada, me imagino que evidentemente contará con el apoyo, repito, de Libertad Ramos, insisto, el candidato de Coalición Canaria a este municipio. En cualquier caso, además, una apuesta donde además, como yo conté en su momento, renovada, con una nueva candidata en este caso. Por tanto, independientemente del candidato, se sabía que iba a ser aplastante el triunfo de la agrupación socialista de La Gomera en San Sebastián. Y ojo con Arrecife, Lanzarote. Arrecife ahí la primera fuerza política del Partido Socialista, la segunda fuerza del Partido Popular, en este caso la tercera fuerza Coalición Canaria, y si no me equivoco entra Vox en el propio ayuntamiento de Arrecife, si no me equivoco. Estaba mirando, es que, perdónenle que haga el inciso y no me vuelvo otra vez al hierro, porque ahora me vino una cosa a la cabeza y quería buscarlo. Y efectivamente, o sea, hay una cosa muy curiosa, fíjense ustedes cómo es la política. El Cabildo lo gana Javier Armas, de la agrupación de Reña Independiente. Bueno, pues en el Pinar, donde también se presentaba Javier Armas, el PSOE consigue mayoría absoluta, el PP consigue 2 concejales, Asamblea Reña consigue más votos, y Javier Armas consigue un concejal, pero es la última fuerza. O sea, es súper curioso. Es decir, la persona que ganó al Cabildo consiguió el peor resultado en el Pinar. Por cierto, no sé si Nueva Canarias entró en el propio Ayuntamiento de Arrecife, porque en estos momentos allí gobierna el Partido Popular, Coalición Canaria y Nueva Canarias, donde además soporta Astrid Pérez una guerra. Esa es buena noticia para Astrid Pérez, porque hay una guerra abierta durante todo el mandato de enfrentamientos entre Nueva Canaria y Coalición Canaria. Por tanto, ahí se da, como decía yo antes, el pacto Coalición Canaria-Partido Popular, la novedad que entra Vox. Ese pacto está hecho. Cierto. Y atención con Puerto del Rosario. Bueno, lo explicaba antes Álvaro, ¿no? Yo creo que ahí tampoco hay mucho más que comentar. Coalición Canaria va a conseguir con el Partido Popular la mayoría. Y desbancan al actual alcalde del Partido Socialista y el candidato. Nos vamos ahora hasta la isla de Tenerife con La Laguna. Pues mira, Manolo, a pesar del caso Laicas, de tantas críticas, de ser un político con muy poquita experiencia, un político con muchísimas carencias, Luis Geray Gutiérrez es sin duda uno de los mayores valores que tiene el Partido Socialista ahora mismo. No solo ha conseguido ganar las elecciones holgadamente, recuerden que no las ganó en 2019, las ganó José Alberto Díaz, no solo ha conseguido con Coalición Canaria, no solo ha conseguido ganar las elecciones, sino que ha ganado en sitios donde hacía muchísimo tiempo que no ganaba el PSOE, como por ejemplo en el pueblo de Tejina, y donde ha conseguido un aumento que, sinceramente, lo coloca como uno de los mayores valores del Partido Socialista, pero es que además los que hemos seguido de cerca la política lagunera, insisto, a pesar de las carencias que puede tener y que puede ser criticable, a pesar del caso Laicas, de lo que ocurrió con Alejandro Marrero, de tantas crisis que ha habido en La Laguna en el sentido de cuestiones que pueden ser criticables, la realidad es que en La Laguna a Luis Geray la gente lo quiere, Manolo. La gente lo quiere y eso se nota. Hay lugares, zonas Valleguerra, donde, bueno, ganó prácticamente toda La Laguna, pero hay lugares donde el resultado es apabullante de Luis Geray y donde además, si tú vas por esas zonas, la gente te habla maravillas de Luis Geray. Pregunta pero Luis Geray tiene una cosa que, yo creo que hay que contarlo todo, tiene una cosa que es muy buena, igual que tiene esas carencias de las que te hablo, es una persona que conecta muy rápido en las distancias cortas con la gente. Y conecta muy rápido sobre todo con la gente normal, con la gente sencilla, con la gente que al final acaba votando muchas veces al Partido Socialista, con la gente mayor, conecta muy bien con la gente mayor, tiene buena imagen y sabe lo que decir en esos momentos. Y eso no es fácil, Manolo, eso es muy complicado. Yo muy pocos políticos he visto con esa antes hablábamos de Teodoro Sosa, puede ser un caso, Miguel Serolo en su momento, yo me acuerdo de Miguel Serolo, tú ibas a una rueda de prensa y Miguel Serolo, mientras se bajaba del coche y llegaba a la rueda de prensa, si se encontraba con 3 señoras, con las 3 hablaba de cómo estaban sus hijos, que estaban estudiando en Madrid, el otro no sé dónde, y la rueda de prensa esperaba hasta que él llegaba. Pues es verdad, pues Luis Geray tiene esa chispa, ese carisma, ese contacto con la gente, y yo lo digo porque viendo los resultados y viendo cómo están las cosas, si Luis Geray no mete la pata y no tiene grandes aspiraciones o grandes ambiciones, puede ser alcalde de La Laguna durante muchos años. Y además, yo creo que con este resultado inicia, además, marca un momento importante dentro del Partido Socialista. Cierto. ¿Por qué? Porque inicia, empieza a tomar la delantera del fin de la histórica hegemonía
de poder de Coalición Canaria en La Laguna, porque empieza a tomar mucha distancia y a recuperar efectivamente el poder, insisto, que históricamente ha tenido Coalición Canaria, entre otras cosas porque ha ganado con mucha solvencia, con mucha diferencia las elecciones. Por cierto, ya entiendo que mantiene contactos ya con Unidas se puede Rubén Ascanio y con Proyecto Drago Alberto Rodríguez. Va a contar sin lugar a dudas con el apoyo de Alberto Rodríguez y de Unidas se puede Rubén Ascanio para gobernar la ciudad de La Laguna. Y estoy convencido... ese es el otro ganador de las elecciones, Alberto Rodríguez. Efectivamente, con sus dos concejales. Y estoy convencido, yo he hablado esta tarde con el propio Rubén Ascanio, que va a haber entendimiento, pese a las diferencias entre Rubén Ascanio y Alberto Rodríguez, por una causa común: apoyar a Luis Geray Gutiérrez como candidato a la alcaldía. Pero también te digo una cosa, eso no va a ser inminente por una cuestión muy lógica, y es que recuerden que las candidaturas a nivel nacional, las alianzas se tienen que cerrar en 10 días. Sí. La constitución de los ayuntamientos es 20 días después de las elecciones. Alberto Rodríguez no va a firmar ningún pacto hasta que le garanticen ser el candidato de la izquierda alternativa al Congreso. Sí. Mañana Alberto Rodríguez una rueda de prensa, no sé si avanzará mucho o no. Yo sé que Alberto Rodríguez va a apoyar a Luis Geray como alcalde, por supuesto. pero no lo va a hacer público hasta que le garanticen, obviamente, que va a ser el candidato al Congreso. Se va a marcar los tiempos, pero evidentemente tanto unos como otros van a evitar, van a evitar la entrada de la derecha. Por cierto, hay una cosa importante, perdona Manuel, muy rápidamente, y es el inicio, efectivamente, porque yo estoy convencido que desde el pasado domingo Luis Geray Gutiérrez se consolida como alcalde y se consolida internamente dentro del Partido Socialista. Comparto esa opinión completamente. Por cierto, con respecto a lo que pueda decir mañana Alberto Rodríguez, ojo, porque por la noche tendremos repaso y David y Óscar le contarán todo. Arona, no fue la cosa tan buena para el PSOE. La verdad que Arona... pocas veces se ha perdido una mayoría absoluta por culpa de los propios que gobiernan o por culpa del partido que gobierna, ¿no? Lo hemos comentado, José Julián Mena ha perdido la mayoría absoluta, de hecho no va a gobernar en Arona porque pasa en muchos sitios y ha pasado en muchos sitios donde cuando tienes una mayoría absoluta y al final suele pasar que seas tú contra todos y todos contra ti, ¿no? Y eso, las elecciones en Arona se han vendido así. Era José Julián Mena contra todos y todos contra José Julián Mena. Es una apuesta muy arriesgada porque si no sacas mayoría absoluta te vas a quedar sin la alcaldía, que yo creo que va a ser para el Partido Popular, no sé, Óscar, la información que maneja, pero yo supongo que ahí los díscolos del PSOE, que al final sacaron 4 concejales, qué buen resultado, el de los díscolos del PSOE, con el Partido Popular a la cabeza y Coalición Canaria van a firmar un pacto. Efectivamente, habrá una alianza Partido Popular Coalición Canaria, más por Arona, que es la formación que lidera su candidata Daci León. Lo contamos, los escindidos del Partido Socialista, los que se enfrentaron al propio José Julián Mena, por tanto, evidentemente están preparando el camino para desbancar al propio líder, hasta ahora líder y secretario general de los socialistas en Arona, José Julián Mena. Por tanto, entiendo que el Partido Popular pedirá la alcaldía con una nueva apuesta a su nueva candidata. ¿Y con de los vinos? La sorpresa. Sí. Alternativa por ICOC. Sí. Alternativa Icodense, ¿no? Alternativa Icodense, perdón. Que el otro día, por error, y pido disculpas, dijimos que era Asamblea Icodense, que era un partido histórico de ICOC, pero bueno, Alternativa Icodense, que es un partido liderado por Javier Sierra, que es un ex del Partido Socialista, ha dado la sorpresa. Para mí es una de las grandes sorpresas, porque no sabía hasta qué punto podía superar a Francis González, que es era el alcalde actual de Coalición Canaria, al final se ha convertido en segunda fuerza, y yo creo que lo lógico aquí es que, bueno, vamos a ver lo que ocurre, pero si hay un pacto en cascada, y que es lo lógico, Francis va a seguir siendo alcalde con el pacto con el Partido Popular, pero eso sería la teoría. ¿Qué pasa? Que aquí, hablamos antes de personalismo, que la candidata del Partido Popular es una ex de Coalición Canarias, que es Corillanes. Sí. Y aquí o a Corillanes la quitas de la ecuación, o Francis no va a ser alcalde. Sí, efectivamente. Entonces vamos a ver lo que pasa en ICOC, porque me parece uno de los municipios más interesantes que hay ahora mismo. Efectivamente, es uno de los municipios donde se podría complicar un posible pacto en cascada, como decía, por personalismo. Evidentemente, ya saben que hay una guerra abierta histórica dentro del comité local de Coalición Canaria en ese municipio, como decía David, Francis González y Coromoto Llanes. De hecho, Coromoto Llanes, ya saben, era concejal del Cabildo, dimitió y además en silencio, de manera sorprendente, fichó por el Partido Popular y la convirtieron en este caso en candidata. Pero yo estoy convencido, David, que ahí actuará Coalición Canaria, es decir, que evidentemente porque el Partido Popular no va a sacrificar a Coromoto Llanes cuando acaba de llegar al Partido Popular. Yo creo que Coalición Canaria, para facilitar un pacto con el Partido Popular, le dirán a Francis González, en caso de gobernar Canarias, vente al gobierno regional con el señor Clavijo, que no es la primera vez, por cierto. Sí. Bueno, esperamos a ver qué sucede. Mientras tanto, en Tacoronte. Interesantísimo lo de Tacoronte también, porque el Partido Socialista
ha conseguido ganar las elecciones aquí, pero con una muy igualado todo. El actual alcalde, José Daniel Díaz, ha perdido. No había ganado. Recuerden que Tacoronte es un municipio muy interesante porque había ganado Ciudadanos con una importante, Virginia Bacallado, una importante victoria en 2019. 7 concejales, si no me equivoco, hablo de memoria los que había conseguido. Se ha quedado con 1 Ciudadanos, y la victoria del Partido Socialista complica mucho las cosas de pactos, porque además ahí hay un partido que somos Tacoronte, que es el de otro ex del Partido Socialista, que es Carlos Medina. Ustedes saben que en los municipios hay muchas rencillas que van acumulando y van provocando este tipo de cosas, y al final hay un panorama político que yo no tengo nada claro. La verdad es que no sé, Óscar, tú cómo lo ves, pero de descifrar, yo veo muy difícil que el Partido Socialista... Que pueda gobernar en minoría el Partido Socialista. Porque a no ser que... Bueno, a ver, podría gobernar si llegase a un acuerdo con, por ejemplo, Somos Tacoronte, pero es que eso es impensable. Incluso el propio Daniel Díaz, ¿hasta qué punto, después de haber sido alcalde 4 años, va a querer ser segundo de alguien, ¿no? Pero es que ni siquiera Daniel Díaz puede pactar con Coalición, porque, o sea, sin darle la alcaldía a Coalición, es que Coalición no ha sacado mejor resultado. Claro, y las relaciones Díaz, que ¿no? puede haber efectivamente en este caso. Sabes que las relaciones con Coalición Canaria, Daniel Díaz, históricamente en Coalición Canaria, no son buenas, porque además, de hecho, había enfrentamientos entre el propio Álvaro Dávila, su cabeza visible históricamente, con el propio Daniel Díaz. Daniel Díaz es un hombre que vino además de Coalición Canaria, no salió bien de Coalición Canaria. Y luego la formación política que lidera, en este caso, Carlos Medina, además, enfrentado efectivamente, porque fue víctima de una guerra con el Partido Socialista. Es decir, ahí también los personalismos complican acuerdos entre unos y otros. Hay 3 municipios que yo no sé qué va a pasar. Sandra Izquierdo, por cierto, fue la candidata del PSOE que ganó las elecciones. Pese a la guerra interna que tuvo el Partido Socialista, muy dura en Tacoronte y en el ámbito insular. Pero bueno, ganaron las elecciones, fíjate. Son ICO, Tacoronte y Granadilla. O sea, Granadilla es otro que... Sí, el personalismo, efectivamente. Y cuidado, Wimar también. Paseando por Canarias nos encontramos con Telde. Ojo, ahí sí que hubo cambiazos. Telde sí que es un municipio súper complicado. Victoria de Ciuca, que yo creo que muy poca gente se esperaba hasta qué punto Ciuca lo iba a conseguir. Y sobre todo, el titular de Telde es castigo de los vecinos y vecinas de Telde a Carmen Hernández. La Nueva Canaria. Decía yo que Carmen Hernández se va para propiciar, lo ha anunciado hoy, dimite, entrega su acta, un pacto progresista, PSOE, Nueva Canarias, Coalición Canaria más por Telde, es lo que ella prevé. Pero ojo, porque hay otra alternativa, Ciuca, la histórica Ciuca, que gana las elecciones en Telde, que podría pactar con el Partido Popular y Coalición Canaria. Esas son en estos momentos las 2 alternativas en este municipio. Vega de San Mateo, en Gran Canaria. Pues Vega de San Mateo, la verdad es que ha sido la gran sorpresa, porque ha perdido la mayoría absoluta a Bizán, que es el partido que gobernaba allí, además, bueno, pues con una alcalde... El partido del cacique. Del cacique, bueno, vamos a llamarlo así. Así le llamaban en el pueblo, ¿eh? Oh. Sí. Y Urión Veguera, si no me equivoco, son tantos nombres de tantos partidos municipalistas, ha conseguido un resultado brillantísimo, ¿no? Que le permite, bueno, pues llegar a una coalición, ese tripartito que se prevé, en el que estaría nuestro ex compañero José Denis, que le ha dado un empujón muy importante al Partido Socialista. Yo creo que era fundamental. Este era uno de esos municipios como lo que ocurría en Arona. Eran todos contra el alcalde y el alcalde contra todos. Y la clave es, si se perdía la mayoría absoluta, iba a haber un pacto alternativo. Ya hoy ha habido reunión, ya hoy están negociando. Yo creo que están negociando más bien cómo van a repartir las concejalías, porque sí que va a haber cambio de gobierno seguro en la Vega de San Mateo. Y atención a un municipio de los más importantes de la isla de Gran Canaria. Me refiero a San Bartolomé de Tirajana. Sí, efectivamente, ahí la primera fuerza, ahí hay una situación en estos momentos complicada. ¿Por qué? Conchi Narváez pierde el poder, es la alcaldesa de este municipio, una histórica además también, una mujer muy conocida y muy bien vista dentro del Partido Socialista en la isla de Gran Canaria. Pierde el poder Conchi Narváez, pega una subida importante Coalición Canaria que además está en la oposición, era socios del Partido Socialista. Conchi Narváez cesó Alejandro Marichal como miembro del gobierno, era consejero de turismo de San Bartolomé de Tirajana. El Partido Popular, con su apuesta de un histórico además, que ya fue alcalde de ese municipio con mayoría absoluta, Marco Aurelio Pérez, que dejó el cabildo. Insisto, puede pasar de todo ahí, porque Coalición Canaria obtiene 7 concejales. El Partido Popular, con su acuerdo con asociaciones vecinales, asociación de vecinos, tiene 7 concejales, pero ha presentado una reclamación. En este caso, si alcanza el 8º concejal, se convertiría efectivamente en el líder de ese ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Pues evidentemente, en caso de que Marco Aurelio Pérez obtenga el 8º concejal, será él el que lidera la negociación con Coalición Canaria. De momento, quien puede liderar la negociación
negociación con el Partido Popular es Alejandro Marichal con esos 7 concejales. En principio, todo apunta por un lado y por otro que habrá pacto Coalición Canaria, Partido Popular para, insisto, gobernar este municipio turístico de Gran Canaria. Iba a decir, perdón, Alexis Ramos, que se me olvidó antes y no quiero dejar a nadie fuera, será el próximo alcalde de la Vega de San Mateo, de ese partido de Unión Veguera. Alexis Ramos es el nombre. Alexis Ramos. Atentos porque de un municipio turístico a otro, Mogán, Gran Canaria. Hay una mayoría absoluta de Onalia Bueno. Onalia Bueno. Sí. Arrasó. Sí, que además iba a la lista, por cierto, de Coalición Canaria por Gran Canaria, donde evidentemente el único que salió fue Pablo Rodríguez, su secretario general. Llega al nivel de diputado. Teodoro Sosa, pero es un resultado maravilloso que firmaría por cierto, candidato. Una candidata súper polémica, metida en 20.000 fregados. Sí. Pero es que al final los criterios... Porque tiene una marca ahí... Por los que votan los vecinos. Tiene un sello y una marca efectivamente en Mogán. Claro. Por cierto, ha dicho ella que... Ha dicho en unas declaraciones que ella es como la propia... alcaldesa de la Comunidad de Madrid, que se ve reflejada como Isabel Díaz Ayuso, sí, como ella es la presidenta de la Comunidad de Madrid. La Ayuso de Gran Canaria. No sabía que ella lo había dicho, pero y yo lo iba a decir ahora y no me atreví, pero es que si ella lo dice es que lo ratifico. La Ayuso de Gran Canaria. O sea, ella es una persona, al igual que con Ayuso, que fuera de Mogán, yo creo que muy poca gente apoya lo que dice, muy poca gente. Ahora, dentro de Mogán... Sí, dice, se ve como Díaz Ayuso, incluso por su mayoría absoluta, pero con una diferencia, que efectivamente, que ella atacó duramente a Pedro Sánchez con el tema de la inmigración. Pero, no, que fue la primera que atacó a Sánchez con el tema de la inmigración. Para terminar, lo hacemos en la Isla Bonita, en la Isla de La Palma, y concretamente en Los Llanos. Sí, como yo decía anteriormente, efectivamente lo adelantamos porque ha sido importante y relevante en estas elecciones. La primera fuerza, Coalición Canaria; segunda fuerza, Partido Popular; tercera fuerza, el Partido Socialista, con Alicia Van Ostenden, con esos números de concejales muy pocos, con cierto fracaso el Partido Socialista. No es la primera vez que fracasa el Partido Socialista, también las anteriores. Insisto, bueno, el Partido Popular, que es la noticia, Noelia García pierde la mayoría absoluta, esa es la relevancia. Habría que ver qué ocurre, porque puede ocurrir absolutamente de todo para darle mayoría a ese ayuntamiento, porque ya saben los enfrentamientos históricos que hay entre Partido Popular y Coalición Canaria, porque el Partido Popular históricamente durante los últimos años quiere un pacto sí o sí con el Partido Socialista. Las cosas cambian porque se está fraguando en Canarias pactos Coalición Canaria, Partido Popular, a ver qué dicen los palmeros. De hecho, en ese contexto yo hay una cosa de La Palma que no me explico, lo comentamos también el otro día y que me sorprende un montón, teniendo en cuenta que Coalición Canaria ha arrasado en La Palma, en muchos municipios, sobre todo en los municipios del volcán, pero sobre todo en el Cabildo. Hay un municipio que es Tijarafe, donde tenía mayoría absoluta Marcos Lorenzo, que además es uno de las personas, los valores que parece que más recorrido pueden tener en la isla de La Palma dentro de Coalición Canaria, pues ha perdido la mayoría absoluta. O sea, al revés que lo que ha ocurrido en otros lugares de la isla, y ahí sí que hay mayoría para ese pacto que dice Óscar, PSOE, Partido Popular. A mí me llama mucho la atención porque ¿cómo es posible que cuando a Coalición Canaria le va tan bien, a un alcalde que tenía mayoría absoluta la llegue a perder y pueda perder incluso la alcaldía? Bueno, yo supongo que será una de las cuestiones que se intenten negociar en esa mesa. Intentará que Clavijo consiga que Manolo Domínguez haga que el Partido Popular le dé la alcaldía a Marcos Lorenzo, pero es que es lo que dice Óscar, al final los pueblos pequeños, en una isla como La Palma, el odio a Coalición Canaria, el Partido Popular, el odio o la animadversión es tan grande que lo veo muy complicado. Yo sé que Noelia García forma parte de la dirección del partido, la dirección regional, pero yo no me veo a Noelia García apoyando ni el Partido Popular a la alcaldía de Coalición Canaria en ese municipio de los Llanos de Aridane. Y tampoco me veo a Sierra Antona buscando el apoyo de Antonia Costa, insisto, de Coalición Canaria. Lo cierto es que al principio del programa les hablamos del CIS, de las estadísticas, que ni en los mejores ni en las peores pesadillas o sueños de tesanos había un resultado con fundamento. Para encontrar un resultado de fundamento hemos tenido que encontrarnos a María Jacaranda, esta vidente andaluza que lo clavó. Bueno, que me han dicho que dé unas predicciones para la política para todas mis amigas y para todas mis seguidoras. Hoy es martes 23. Entonces, vamos a ver. Me han dicho de algún partido político, pero no, yo doy de todo porque me sale el fandango de Huelva, así que ya soy yo, así. Vamos a ver, el PP va a arrasar en muchos sitios, pero vamos, hay otros partidos políticos pequeños que se van a quedar en la cuneta, pero vamos, os digo que en sitios que el PP ni se lo esperaba, tal, en muchos sitios van a tener que hacer coalición con Vox, en otros sitios para nada, pero quiero decir que pega un batacazo y va para barrer muchas cosas del PSOE. Así que yo siento por unos y me agrado por otros, porque hay gente muy buena en un partido y gente en otra. Así que el PP va a pegar un subidón de
3 pares de narices. Valencia, la hostia. Barcelona, hostia y media. Madrid, arrasando. En muchos sitios pequeños ni se lo esperan. Así que bueno, yo veo que el PP la leche, así que bueno, lo veremos qué pasa el día 28. Venga, ahí estamos. María, pues sigue ahí. No sea que tenga que tirar Pedro Sánchez de ti para que lleve el sí. Bueno, señores, con este guiño queremos despedirnos de ustedes y además recordarles que en estas semanas que nos quedan de tanta información comenzamos a estrenar nueva programación con más entretenimiento. Saben ustedes que Mírame Televisión tiene acuerdos con las cadenas, los canales internacionales de habla hispana más importantes: Telemundo, Televisa, Univisión y Caracol. Bueno, una noticia de última hora, Manolo, ha dimitido el secretario, lo cuenta Canarias Ahora, de organización de Podemos en Canarias. Esta derrota electoral no nos define, nos impulsa a redoblar nuestros esfuerzos. César Merino ha dimitido como secretario de organización de Podemos en Canarias. Primera víctima y por tanto reconoce a alguien ya públicamente con su marcha que no Laura Fuente ni Noemí Santana el fracaso de Podemos en Canarias. Han seguido tirando para adelante, bueno, la primera víctima y el primero que reconoce y dimite. Lo dicho, más entretenimiento, mejor programación, sobre todo buscando ese punto de excelencia para que al final ustedes elijan quedarse con la televisión de las Islas Canarias. Todo esto gracias a ese acuerdo con Telemundo, Televisa, Univisión y Caracol Televisión. Señores, mañana más en El Repaso con David y con Óscar, aquí. Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas.